Saludos queridas familias y emprendedores de todo el mundo. Soy Tunde de Tunde's Cakes Recetas y estoy encantada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy les traigo algo muy especial, una recopilación de 66 recetas de mi canal. Sé que con tantos vídeos en mi canal puede ser difícil encontrar lo que buscan. No se preocupen, he reunido todo en un solo lugar para que lo tengan a mano, ya sea utilizar en su casa o en su negocio. En esta colección encontrarán recetas con frutas así como ingredientes deliciosos como mascarpone, coco, dulce de leche, chocolate, los 3 tipos de merengue, buttercream resistente al calor y muchos más. Estas son recetas económicas que les guiaré paso a paso compartiendo mis trucos y consejos para que obtengan resultados perfectos en todo momento. En la cajita de descripción encontrarán el enlace directo de este vídeo. El primer enlace de color azul que vean los llevará a los 66 recetas. No olviden guardar el enlace y compartirlo en sus redes con sus amigos y conocidos. Así me ayudan a llegar a más personas y a que todos aprendan estas deliciosas recetas. Espero que esta colección de 66 recetas les sea de gran ayuda, ya sea para mejorar sus habilidades, hacer crecer su negocio, generar ingresos extra desde casa o simplemente para disfrutar en familia y con sus amigos. Finalmente les recuerdo que en el enlace azul en la descripción y en comentario encontrarán los enlaces de cada vídeo con su número y tiempo exacto organizados del 1 al 66. Y para hacerlo aún más interesante, quiero proponerles un reto. Después de ver las recetas, me encantaría que en los comentarios me apuntaran el número de la receta que más les ha gustado, así como el número de la que menos les ha gustado. Estoy deseando saber cuáles son sus favoritas y cuáles creen que podrían mejorar. Muchas gracias. Hoy les traigo una receta muy querida en el mundo de la repostería y especialmente útil en climas húmedos y calurosos. La receta es la buttercream americana resistente al calor. La buttercream americana es una crema de mantequilla muy popular en la repostería por su suavidad, versatilidad y facilidad de preparación. Esta versión fortalecida con merengue en polvo es ideal para climas cálidos ya que mantiene su forma y textura incluso a temperaturas altas. Perfecta para decorar y rellenar pasteles, esta buttercream se puede personalizar con diversos sabores y colores, haciendo que cada creación sea única y deliciosa. La buttercream americana tiene sus raíces en la pastelería tradicional de Estados Unidos. Creada como una alternativa más sencilla y rápida a las complejas cremas de mantequilla europeas, la buttercream americana ganó popularidad por su textura suave y su capacidad de mantenerse estable en una variedad de climas. La inclusión de merengue en polvo en esta versión moderna proporciona una estabilidad adicional, lo que la convierte en una opción preferida para decoradores de pasteles en todo el mundo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Aquí te dejo los beneficios y aportes de cada uno de los ingredientes a la crema. Utilizaré 200 gramos de margarina. La margarina es más estable a temperatura ambiente y en climas cálidos, ayudando a que la crema mantenga su forma y textura. Aporta una textura suave y manejable, facilitando el trabajo de decoración. 200 gramos de mantequilla. La mantequilla aporta un sabor rico y cremoso que es difícil de igualar con otros ingredientes. 200 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal es altamente estable y resistente al calor, lo que mejora la durabilidad y resistencia de la crema en climas cálidos. El merengue en polvo ayuda a estabilizar la buttercream, permitiendo que mantenga su forma y textura durante más tiempo, incluso en climas cálidos. Empieza por acremar la manteca, margarina y mantequilla a velocidad media-alta, batiendo hasta que no queden grumos. Las grasas deben estar a temperatura ambiente.
Agrega el azúcar glass en dos partes. Yo utilizo 400 gramos, pero si prefieres una crema más dulce y estable, puedes aumentar la cantidad hasta 600 gramos. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Raspa y recoge la crema, añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 20 gramos de polvo de merengue. Bate hasta integrar. Este betún es muy resistente y se puede mantener a temperatura ambiente por tiempos prolongados o en refrigeración. Si deseas una consistencia más suave, puedes ajustar el betún agregando un poco de agua o leche. Esta crema se puede personalizar con mermeladas, esencias, frutos secos, chocolate, cacao puro, Nutella, dulce de leche o mucho más. Puedes teñirla en cualquier tono utilizando colorantes alimentarios en gel. A continuación te mostraré cómo agregar grandes cantidades de color sin cambiar la textura de la crema. Queda igual de firme, brillante y perfecta. Gracias a la cantidad de grasas vegetales, esta crema mantiene su forma perfectamente incluso en condiciones de calor. Anímate a preparar esta crema y cuéntame tus resultados en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Recuerda que en tiempos de calor es fundamental no exponer los pasteles al sol durante mucho tiempo. Aunque esta crema es resistente al calor, es importante tomar precauciones adicionales. Exhibir los pasteles en un lugar fresco siempre será una ventaja y ayudará a mantener su calidad y presentación. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. Muchas gracias y hasta pronto.
En este vídeo te invito a descubrir el arte de la repostería con esta irresistible receta de buttercream de merengue suizo y pistachos. Aprende a crear una crema suave y exquisita que dará vida a tus postres con un sabor inigualable. Desde rellenar tartas hasta decorar cupcakes, esta crema será tu aliada para conquistar el mundo de la repostería. Aprende cómo hacerla con antelación y cómo almacenarla adecuadamente para tus próximos proyectos de repostería. No te pierdas esta receta deliciosa que transformará tus dulces en obras maestras de sabor y elegancia. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas exquisitas y aprender conmigo trucos y consejos de repostería que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades culinarias. Tritura los pistachos en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Pesa 200 gramos de azúcar. 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 3 huevos. Utiliza un recipiente resistente al calor. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Remueve un poco con las varillas. Coloca el recipiente sobre un baño María a fuego medio, asegurándote de que el agua no toque el fondo del recipiente. Mezcla constantemente la mezcla de claras y azúcar con unas varillas de mano hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 70 grados Celsius. Bate la mezcla a velocidad alta utilizando una batidora de pie o de mano hasta que se formen picos suaves y brillantes y el tazón se enfríe por completo. Esto puede tomar alrededor de 5 minutos al ser poca cantidad. Una vez que el merengue suizo esté listo, cambia la aspa de la batidora por la pala y comienza a agregar la mantequilla en trozos pequeños, asegurándote de que esté a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Utilizo 300 gramos de mantequilla sin sal añadida. No sirve utilizar margarina. Bate a velocidad baja hasta que toda la mantequilla se ha incorporado por completo y la mezcla esté suave y esponjosa. Si estás utilizando una batidora manual, continúa con el mismo accesorio de batir hasta que obtengas una crema suiza firme, suave y perfecta. Esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es increíblemente versátil y conveniente de preparar con anticipación. Almacenada en la nevera tapada con plástico puede mantenerse perfectamente durante hasta 7 días, lo que te brinda la libertad de planificar tus proyectos de repostería con antelación. Además, su capacidad para congelarse la convierte en una opción aún más conveniente para futuros usos. Agrega los pistachos triturados a la crema de merengue suizo y mantequilla, mezclando hasta que estén distribuidos de manera uniforme. Además, puedes añadir el saborizante que más te guste como vainilla o esencia de pistacho para agregar un toque extra de sabor. Tu merengue suizo de mantequilla con pistachos está listo para usar como relleno para tartas o para decorar cupcakes. Disfruta de esta deliciosa y versátil creación en tus postres favoritos.
Esta crema es un verdadero tesoro para la decoración de pasteles. Su firmeza y suavidad la hacen ideal para forrar tartas con fondant, proporcionando una base estable y deliciosa para tus creaciones. Además, su consistencia perfecta permite que se marque de manera nítida y precisa con la manga pastelera, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier tipo de decoración, desde delicados detalles hasta remolinos altos y extravagantes en cupcakes. En resumen, esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es una aliada invaluable para cualquier repostero creativo. Su capacidad para prepararse con anticipación, su durabilidad en la nevera y su versatilidad en la decoración la convierten en una opción imprescindible en cualquier cocina. Que disfrutes de tus creaciones con esta deliciosa y versátil crema. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado esta deliciosa receta de buttercream de merengue suizo y pistachos, asegúrate de compartir el vídeo en tus redes sociales para que tus amigos también puedan disfrutarla. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy preparamos en solo 5 minutos un postre sin azúcar añadido, súper cremoso y lleno de sabor. Este postre es perfecto para decorar cupcakes, rellenar pasteles, disfrutar a cucharadas o convertir en un delicioso helado. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, pela y corta 3 bananas. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Para esta receta utilizo 8 bombones Ferrero Rocher. Si no los tienes, puedes sustituirlos por Nutella o chocolate derretido y crema de avellanas. Pasa las bananas y los bombones a un procesador de alimentos y tritúralos hasta obtener un puré suave y homogéneo. Añade 60 gramos de maicena y 250 mililitros de leche. Yo utilizo leche entera, pero puedes usar cualquier tipo de leche que prefieras. Mezcla de nuevo hasta obtener una pasta líquida. Si prefieres, puedes sustituir la maicena por 120 gramos de harina común. El siguiente paso es opcional. Agrega 4 yemas de huevo. Si no te gusta o no puedes usar huevo, puedes omitirlo sin problema. A mí personalmente me encanta la textura que las yemas aportan a la crema, pero como te mencioné, se pueden omitir. La maicena actúa como espesante y es suficiente. Si tu intención es usar la mezcla para decorar con manga pastelera, cuela la mezcla con Ferrero Rocher para asegurarte de que queda muy fina y sin tropezones. Guarda los trocitos de almendra que quedan en el colador y después de colar toda la mezcla, remueve muy bien, lleva la cazuela a la estufa, agrega jugo de medio limón y cocina a fuego medio, hierve por 2 minutos o hasta que la crema espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera.
Ahora añade la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Puedes apoyarme compartiendo mis tutoriales en tus cuentas de redes sociales. Añade 500 ml de nata muy fría y bátela durante 1 minuto o hasta obtener picos suaves. Yo utilizo crema vegetal ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación. Cuando la nata esté casi firme, comienza a agregar gradualmente la crema de bananas, batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Bate todo junto por 1 o 2 minutos más para integrar bien los ingredientes y listo. Esta crema la puedes preparar con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera por hasta 5 días. Es ideal para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes o para servir en vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También puedes utilizarla para elaborar un delicioso helado. Sin embargo, esta crema no es adecuada para cubrir tartas en fondant, pero si en lugar de añadir nata, agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y batida, te aseguro que sí sirve para forrar tartas con fondant. Esta crema es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Además, permite hacer una bonita decoración. Para la decoración utilizo las boquillas grandes número 1E, número 336 y la número 1M de Wilton. Personalmente me encantan estas 3 boquillas, son fantásticas. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. Espero que te animes a preparar esta crema de bananas y Ferrero Rocher sin azúcar añadido. Es deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te dejo algunos tutoriales adicionales, 10 recetas fáciles con fruta, lista con merengues y suspiros, lista de cremas para tartas y lista de bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto. Solo necesitas 3 ingredientes y 3 minutos para obtener una crema perfecta, ideal para quienes buscan una solución rápida sin comprometer la calidad. Esta crema de mascarpone es una mezcla sencilla pero deliciosa de crema para batir, queso mascarpone y azúcar glass. Me encantaría saber desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Añade 500 ml de nata vegetal, marca Ambiente Puratos. Asegúrate de que la nata vegetal esté bien fría antes de empezar. Esto ayudará a que la crema monte mucho mejor y más rápido. 2 tarinas de queso mascarpone, que son 500 gramos de queso mascarpone. También te digo que puedes sustituir el queso mascarpone por 500 gramos de queso tipo Filadelfia y una taza de azúcar glass. En solo 3 minutos puedes crear una crema perfectamente aireada y cremosa que es firme y exquisita. Echa todo al bol de la batidora y bate a velocidad media, en mi caso a velocidad 6, por 3 minutos y listo. Puedes ajustar la cantidad de azúcar glass para obtener la firmeza deseada. Si prefieres una crema más firme, simplemente añade más azúcar glass según tu gusto y batir por unos segundos adicionales hasta que se incorpore completamente. Puedes utilizar cualquier tipo de nata. Yo te doy una sugerencia y también te digo que puedes utilizar nata de origen animal, crema para batir o crema de leche. Según el país puede tener otra denominación. Su sabor suave y su textura ligera la hace ideal para una variedad de postres como relleno para pasteles, coberturas
cobertura de cupcakes, acompañamiento para frutas frescas o incluso como base para tiramisú. La crema para batir, ambiente puratos y el queso mascarpone son ingredientes de alta calidad que aseguran un excelente sabor y textura en el producto final. Esta crema de mascarpone es una opción excelente tanto para chefs profesionales como para aficionados a la repostería que buscan una opción rápida, deliciosa y versátil para sus creaciones dulces. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Utilizo las boquillas grandes número 353 1E y la boquilla 1M de Wilton. La nata vegetal y el mascarpone combinados crean una textura cremosa y perfecta para dar un toque ligero a cualquier postre. Esta crema es muy versátil y puede ser utilizada en una amplia variedad de postres. Su sabor neutro y suave complementa perfectamente otros ingredientes sin dominarlos. Para mantener la crema de mascarpone en las mejores condiciones posibles, sigue estos consejos. Guarda la crema en un recipiente hermético en la nevera. La crema debe mantenerse refrigerada a una temperatura de 4 grados o menos. La crema de mascarpone puede conservarse en la nevera durante 3 a 5 días. No se recomienda congelar la crema de mascarpone ya que puede afectar la textura y la calidad. La congelación puede hacer que la crema se separe y se vuelva granulosa al descongelarse. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Aquí te paso tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto. A menudo te encuentras con plátanos en el frutero que al estar muy maduros tus hijos ya no quieren comer. Esto es algo habitual en mi casa también, y como no me gusta tirar la comida, siempre busco una forma de reutilizar los plátanos maduros. Aquí te comparto una receta fantástica, asequible y fácil de hacer. Es una crema deliciosa, ideal para rellenar tartas, pasteles de plancha, decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos, sin azúcar, sin mantequilla, sin huevos. Los plátanos maduros son una excelente fuente de potasio, crucial para mantener el equilibrio de líquidos y una función muscular óptima. Su alto contenido de fibra facilita la digestión y previene el estreñimiento. Los melocotones están cargados de vitamina A y C, esenciales para mantener una piel saludable y un sistema inmunológico robusto. La fibra que contienen mejora la digestión y contribuye a regular el azúcar en la sangre. Son bajos en calorías y ricos en antioxidantes, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Aunque hervir frutas puede reducir algunos nutrientes sensibles al calor, muchas otras propiedades nutricionales permanecen intactas. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros, chafándolos con un tenedor y resérvalos para ahora. Escurre una lata de melocotones en almíbar y corta la fruta en taquitos pequeños. Prepara una cazuela, añade los plátanos chafados y los trocitos de melocotón. También puedes añadir el jugo de la lata de melocotón, unos 30 ml. Remueve de vez en cuando y deja que hierva durante 2 minutos. Utilizo 450 gramos de plátanos, es decir, 4 plátanos pelados y cortados. Añade unos 300 gramos de melocotones, lo que equivale a una lata grande o 2 latas pequeñas. También puedes usar melocotones, duraznos frescos o congelados, según tu preferencia y disponibilidad. Deja que hierva por unos 30 segundos más y apaga el fuego. Con el puré de plátanos y melocotones caliente, tritúralo con un Turmix o un procesador de alimentos similar. Aparte, en un bol, mezcla 60 gramos de maicena con 250 ml de leche, puede ser fría o caliente.
Mezcla bien hasta integrar. Lleva la cazuela de nuevo a fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y mezcla muy bien. A este punto deja que hierva por 30 segundos más y apaga el fuego. Pasa la crema de frutas a un plato ancho, cubre con plástico y déjala enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego guárdala en la nevera. El siguiente paso es añadir 500 ml de nata muy fría y batirla durante 2 minutos. Coloca un temporizador para que veas lo fácil que es obtener una crema extra firme en muy poco tiempo. Cuando la nata esté firme, incorpora la crema de plátanos enfriada y espesa, agregándola poco a poco en varias tandas y sigue batiendo hasta obtener una textura firme, fina y espesa. Tu crema debería quedar perfecta, deliciosa y sin azúcar añadido, sin huevos y sin mantequilla. Puedes sustituir la fruta por cualquier otra que tengas en casa e incluso combinar diferentes tipos de frutas. Utiliza aproximadamente 800 gramos de fruta triturada para esta cantidad de nata montada al final del proceso. Utilizo las boquillas grandes número 353, 1E y la boquilla 1M de Wilton.
En mis tutoriales, como de costumbre, te muestro la firmeza de la crema y cómo se define perfectamente cada boquilla y diseño. Además, hago una prueba de gravedad girando el plato varias veces para demostrar que la crema se mantiene intacta y perfecta. Al final del vídeo te mostraré una idea creativa para utilizar parte de esta crema creando postres individuales con gominolas y trocitos de bizcocho. Queda bonito, atractivo para los niños y realmente delicioso. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, se conserva muy bien en la nevera por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 22 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Yo utilicé esta crema para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos y como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto. En el universo de la repostería, la ganache de coco deslumbra con su equilibrio perfecto entre dulzura exótica y una cremosidad irresistible, conquistando los paladares más refinados. Prepara 350 ml de nata vegetal. Yo suelo utilizar la marca Ambiente Puratos. Vierte la nata en una cacerola pequeña y caliéntala a fuego medio hasta que empiece a hervir. También puedes optar por usar nata fresca con un 38% de grasa o crema para batir. Es crucial estar atento para evitar que la crema se queme, retirarla del fuego justo antes de que alcance el punto de ebullición completo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 350 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres como yo y colócalo en un tazón resistente al calor. Añade 4 cucharadas soperas de leche de coco al tazón con el chocolate blanco. Vierte la nata caliente sobre el chocolate y deja que el calor derrita el chocolate blanco durante unos segundos. Remueve con una cuchara hasta que la mezcla esté homogénea y luego utiliza un batidor de mano Turmix para asegurar una textura suave y cremosa a la ganache de coco.
Pasa la ganache a un bol y cúbrela con plástico. Deja enfriar en la nevera durante al menos una hora. Si deseas una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco a la ganache. Es crucial permitir que la ganache enfríe para que adquiera la textura deseada antes de utilizarla en los postres favoritos. Después de enfriar, bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache es versátil y puede utilizarse de diversas formas. Úsalo como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Su consistencia suave y sedosa la convierte en el complemento ideal para una variedad de postres, desde elegantes tartas hasta delicados macarons y exquisitas trufas. Por su versatilidad y el toque tropical que aporta, se ha convertido en un imprescindible para los amantes de los dulces que buscan una experiencia gourmet única y memorable. Y allí lo tienes. Con estos simples pasos podrás preparar una ganache de coco irresistiblemente deliciosa que seguramente será el complemento perfecto para tus creaciones reposteras. Disfrútala. Espero que hayas disfrutado de esta deliciosa y sencilla receta. Me encantaría saber qué tutoriales te gustaría ver en mi canal en el futuro. Tus comentarios y sugerencias sobre mis próximas recetas serían muy apreciados. Muchas gracias por ver y hasta pronto. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. Si buscas el regalo perfecto para el Día de la Madre, esta receta te será de gran ayuda. El zefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, que es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere del uso del horno y tampoco necesita refrigeración. Con tan solo 15 minutos de preparación podrás sorprender a mamá, a tus invitados o a tu familia con un obsequio hecho con amor y dedicación. Además, los malvaviscos pueden conservarse durante 5 a 7 días en recipientes herméticos, lo que los convierte en una opción práctica para disfrutar en cualquier momento. Con su textura suave y su presentación elegante, estos malvaviscos son más que un postre, son una verdadera obra de arte culinaria perfecta para celebrar a esta persona tan especial en su día.
No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar-agar, mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo y bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo.
Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual. Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius. Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo, lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelvo a colocar el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el zefir antes de apagar la batidora. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco, envolviendo cada vez más la aspa de la batidora. No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido. Debe quedar con la textura perfecta y brillante. Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tenerlo todo preparado. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado. Solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón. Coloco el zefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas. Primero preparo el centro de las flores de esta manera. Sobre un trozo de papel coloco cada una y las dejo endurecer por unos minutos. Aparte preparo unos sándwiches con galletas de chocolate y los relleno con la boquilla 1M de Wilton. Luego con la boquilla de pétalos continúo formando unas bonitas rosas.
Disfruta de este tutorial, aprende conmigo y compártelo en tus redes sociales. Es gratis, no te cuesta nada. De esta manera me ayudas a mí y a que más gente me encuentre y aprenda esta estupenda receta. Una vez acabadas de formar las rosas, cojo el zafir verde y le hago 1 o 2 hojas a cada rosa. Aquí te enseño la misma receta, cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes y añadiendo colorante en gel de color amarillo a toda la masa de zafir al mismo tiempo. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
Aquí te enseño la misma receta cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes. Quedarán unas rosas blancas divinas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Las guardamos tal cual sobre el papel y las dejamos estabilizar a temperatura ambiente por 10-12 horas. Después estarán listas para guardar en cajas herméticas por 5 a 7 días en la despensa. Luego las espolvoreamos con azúcar glass cuando las coloquemos en la caja para regalar antes de la fiesta o antes de entregarlas como encargo. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Ahora te enseño una manera muy efectiva de preparar tu regalo o una idea fácil para tus ventas. En una caja de cartón yo elegí una en forma de corazón muy bonita. Pongo un trozo de papel crepé arrugado y coloco una capa de sándwiches con galletas de chocolate y cefir. Cubro con otro papel de color amarillo y coloco una fila de rosas de varios colores.
Si no quieres utilizar colorante alimentario para teñir la flor entera, esta sería otra manera de conseguir flores en varios colores y con muy poco colorante en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Los puedes agregar cuando el zefir está aún tierno, sin estar seco. De esta manera se pegará mejor el color y será más uniforme. Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y tierno por dentro. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías.
Déjamelo saber en los comentarios, me hará mucha ilusión. Muchas gracias por ver y hasta pronto. Aquí te traigo una receta espectacular, económica y muy fácil de preparar. Es una crema deliciosa sin azúcar añadido que podrás utilizar para rellenar tartas, pasteles de plancha, decorar cupcakes, postres individuales y pastelitos. Además, si le añades fresas maduras le darás un toque extra de sabor y frescura. Una de las particularidades de esta crema de plátano banana es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. En España, a la variedad más grande se le llama banana y al plátano, que es más pequeño y muy dulce, delicioso, es el plátano de Canarias. Se le conoce también como cambur en Venezuela, en otros países como en Centroamérica se le llama banana o banano y en Cuba guineo. Aprender a hacer este delicioso relleno de bananas y fresas para pasteles es muy sencillo, solo sigue estos pasos detallados. Primer paso, limpia y corta 3 plátanos maduros. Luego, toma 250 gramos de fresas maduras, lávalas bien, quítales las hojas y elimina las partes estropeadas. Reserva todo por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y llévala a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados y las fresas, removiendo de vez en cuando. Ahora añade el jugo de medio limón, aproximadamente 30 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Déjalo hervir por 2 minutos. La cantidad total de plátanos y fresas que utilizo es de 600 gramos. Los 3 plátanos pelados y cortados pesaban 350 gramos más 250 gramos de fresas. Retira la cazuela del fuego y tritura bien el puré de bananas y fresas caliente con un turmis o un procesador de alimentos o un tenedor. Añade un poco de leche, remueve y agrega 3 yemas de huevo, junto con 60 gramos de maicena o almidón de maíz. Mezcla bien hasta integrar y añade el resto de la leche hasta completar 300 mililitros, que puede estar fría o caliente. Incorpora una cucharadita generosa de esencia de vainilla y remueve. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, cocina la crema hasta que espese muy bien. Te comento que las yemas de huevo aportan mucha cremosidad a la receta, pero se pueden omitir. La maicena se puede sustituir por 120 gramos de harina común. En este punto deja que la crema hierva por 30 segundos más y luego apaga el fuego. Pasa la crema a otro recipiente, cúbrela con plástico y déjala que se enfríe durante un mínimo de 2 horas. Primero deja que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en la nevera por varias horas o hasta el día siguiente.
Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos y fresas ya enfriada y endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría para montar. Puedes utilizar nata vegetal como la que yo utilizo o crema para batir animal. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Finalmente, incorpora la crema de plátanos y fresas y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y conservarla en la nevera por hasta 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, pero no es adecuada para cubrir tartas con fondant. Yo la utilicé para hacer unas copas de postres individuales. Al final del vídeo te mostraré el paso a paso y cómo aprovechar las sobras para obtener un postre bonito. Utilizo las boquillas número 353 y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te quiero enseñar cómo utilicé esta crema de plátanos y fresas para conseguir unos riquísimos postres en un momento. Reparto la crema de plátanos y fresas en 2 partes y a una de ellas le agrego ganache de chocolate. Mezclo muy bien y paso las 2 cremas a mangas pasteleras. Preparo 5 copas de 250 ml y coloco una capa de trozos de bizcochos que me sobró de preparaciones anteriores. También puedes utilizar galletas. Mojo los bizcochos con almíbar y agrego una generosa capa de crema. Luego añado ganache de chocolate negro y blanco. Vuelvo a colocar otra capa de bizcochos, mojo con almíbar de nuevo y añado otra generosa capa de crema extra firme de plátanos y fresas. Aliso cada copa con una espátula o cuchara y cubro la crema con bizcochos triturados.
Luego decora las copas formando caras divertidas con chocolate, añadiendo detalles como orejas y lazos. Hazlo con tus hijos, les encantará el resultado. Espero que te sirvan mis consejos, que elabores esta crema riquísima y que prepares estos postres y otros diferentes con este relleno. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de mantequilla, también llamada buttercream, es una preparación fundamental en la repostería con origen en la cocina europea. Con el tiempo la receta ha evolucionado y se ha diversificado adaptándose a los gustos y preferencias de diferentes culturas culinarias. A continuación te muestro cómo preparar esta deliciosa y estable crema. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. La crema de mantequilla con leche condensada se elabora en una proporción de 1:1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla sin sal, 82% de materia grasa. Saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida, es decir, en punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Prepara 250 gramos de leche condensada a temperatura ambiente. Asegúrate de usar leche condensada azucarada para repostería y no la leche condensada que se utiliza para endulzar el café. Pon en marcha un temporizador. Coloca la mantequilla en un bol grande y usa una batidora eléctrica a alta velocidad. Bate la mantequilla durante 12 a 15 minutos hasta que se ponga blanca y aumente de volumen. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier postre. Es una base perfecta para fondant. A menudo se utiliza como una capa base antes de aplicar fondant en pasteles. Ayuda a que el fondant se adhiera mejor y proporciona una superficie lisa. Una de las utilidades más comunes de la crema de mantequilla es como cobertura para pasteles. Se puede alisar fácilmente para obtener una superficie lisa o texturizar para lograr diferentes efectos decorativos. Vuelve a poner el temporizador en marcha y agrega la leche condensada en un chorro fino mientras continúas batiendo a velocidad media-alta. Mezcla hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es ideal para rellenar capas de pasteles. Su textura cremosa y su capacidad para mantener su forma la hacen perfecta para este propósito. Es muy popular en la decoración de cupcakes. Se puede aplicar con la manga pastelera y diferentes boquillas para crear hermosos diseños como rosetones, estrellas, flores, hojas y otros motivos. Es perfecta para aplicar tuppers en papel de arroz comestible, decoraciones en fondant o chocolate. Su capacidad para mantener las decoraciones en su lugar sin derretirse o desmoronarse es invaluable. Además de su uso en pasteles y cupcakes, la crema de mantequilla se puede usar en otros postres como tartaletas, eclairs o macarons. La crema de mantequilla se puede teñir de diferentes colores y aromatizar con una variedad de esencia y sabores, lo que permite una gran personalización, como por ejemplo, añade puré de fresas frescas o esencia de fresa a la mezcla para un delicioso sabor frutal. Incorpora ralladura de limón y un poco de jugo de limón para un sabor cítrico y refrescante. Disuelve café instantáneo en una pequeña cantidad de agua caliente y añade a la mezcla para un toque de café. Esta receta de crema de mantequilla es versátil y fácil de personalizar, perfecta
perfecta para dar un toque especial a tus creaciones de repostería. Anímate a probar diferentes sabores y disfruta de un buttercream delicioso y suave. Mira la textura perfecta que tiene esta crema, la he batido por mucho tiempo y como puedes ver no se corta. Esta crema está hecha con mantequilla común con un 82% de materia grasa. Ahora quiero enseñarte cómo conseguir un color rojo fuerte, uno de los colores más difíciles de lograr en la repostería. Primero aparto una pequeña cantidad de crema de mantequilla y le agrego una generosa cantidad de colorante en gel. Luego remuevo bien y dejo descansar la mezcla por unos minutos. Después vuelvo a agregar más colorante y mezclo nuevamente. Para conseguir un rojo fuerte es necesario añadir una gran cantidad de colorante en gel, mezclar, dejar reposar y repetir el proceso hasta obtener el tono deseado. La crema de mantequilla se conserva refrigerada durante al menos una semana. También se mantiene perfecta durante varias horas fuera de la nevera si no hace mucho calor ni le da el sol directo. En invierno deja la mantequilla fuera de la nevera la noche anterior, en verano 1 o 2 horas antes será suficiente. Si no la vas a utilizar en el momento, puedes congelarla. Cuando la necesitas, déjala descongelar dentro de la nevera, luego déjala al menos una hora a temperatura ambiente y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad. La crema de mantequilla con su rica historia y múltiples aplicaciones sigue siendo una favorita en la repostería mundial. Ya sea que estés decorando un pastel para una ocasión especial o simplemente disfrutando de un cupcake en casa, esta versátil crema seguramente elevará cualquier postre. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Es una crema firme que se marca perfectamente con la manga pastelera. En mi canal encontrarás una gran variedad de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista de cremas para tartas que también puedes encontrar en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. En el mundo de la repostería, la ganache de grosellas negras se distingue por su perfecta armonía, deleitando a los paladares más exigentes. Este postre es una sofisticación deliciosa, se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, en tan solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo hace ideal para una variedad de delicias, desde postres individuales en copas con galletas y fruta fresca, hasta decoración para helados, tartas, decoración de cupcakes o rellenar galletas y macarons. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y frutal aporta un toque gourmet a cualquier creación. Por ello, se ha consolidado como un favorito indiscutible entre los aficionados de los dulces, elevando incluso las recetas más sencillas a un nivel de sofisticación superior. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. El primer paso es preparar la mermelada de grosellas negras. Aquí tengo 250 gramos de grosellas negras congeladas cosechadas de mi huerto el año pasado. Añade medio vaso de agua a las grosellas y deja que hiervan durante 2 minutos. Si no tienes grosellas, puedes utilizar arándanos o frambuesas como alternativa. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 38% de materia grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme. Retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Mientras tanto, prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo o chocolate de repostería, pero puedes usar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia. Si lo prefieres, puedes optar por chocolate blanco sin azúcar. En un procesador de alimentos coloca primero el chocolate blanco, luego la mermelada de grosellas
arroz muy caliente y por último la nata muy caliente. Deja reposar por unos segundos, tapa y bate por 1 minuto. Este paso también lo puedes realizar batiendo la mezcla con un Turmix. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de grosellas negras. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada. Esta ganache es perfecta para rellenar macarons o galletas tal cual sin batir. Si deseas una textura aún más firme y dura, puedes agregar más cantidad de chocolate blanco. Ahora bate la ganache para conseguir una textura cremosa y suave con la que podrás decorar tus cupcakes, rellenar pasteles de plancha, bollos o utilizar esta deliciosa ganache para conseguir un postre perfecto y delicioso como te enseño a continuación. Para decorar utilizo las boquillas número 1A, la boquilla número 336 y la 1M de Wilton. Para utilizar la ganache y elaborar el postre como te lo enseño, sigue estos pasos. Moja unas galletas de champán en jugo de grosellas. Rellena con la ganache usando la boquilla 1M de Wilton y cierra con la otra galleta formando un sándwich. Coloca el sándwich de lado en una cápsula de cupcakes alargada. Luego cierra y decora con otra capa de ganache formando una bonita decoración. Obtendrás un exquisito postre en un instante. Decora el postre con grosellas rojas y menta fresca.
Este relleno de níspero y banana para pastel es perfecto para los amantes de estas frutas. Su sabor y textura cremosa encantarán a todos, tanto que querrán usarlo no solo en pasteles, sino también en bollería, cupcakes, profiteroles, tartaletas y vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. Además, es ideal para preparar un delicioso helado con galletas, chocolate y canela. El níspero es una fruta rica en vitamina A y C y antioxidantes que contribuyen a la salud digestiva, el sistema inmunológico y la visión. Su sabor dulce y ligeramente ácido complementa a la perfección la cremosidad de la banana, creando un relleno exquisito y nutritivo. Me encantaría saber desde qué país me están viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Primer paso, comienza preparando y limpiando la fruta. Aquí tengo aproximadamente 1 kilogramo de nísperos bien maduros y 2 plátanos. Primero limpio los nísperos quitándoles la piel, luego los aprieto con los dedos para partirlos en dos y les quito las 3 semillas grandes que tienen dentro, además de una membrana blanca. También preparo los 2 plátanos quitándoles la piel y partiéndolos en trozos grandes. Peso la fruta y en total tengo 850 gramos de pulpa de nísperos y plátanos. Trituro la fruta con un procesador hasta obtener un puré muy fino. Pasa el puré de nísperos y plátanos a una cacerola, añade 60 gramos de maicena que puedes sustituir por 120 gramos de harina común. Le añado a la mezcla 3 yemas de huevo. Puedes omitirlas, pero a mí me encanta utilizar yemas o huevo entero en las cremas, ya que aportan un extra de cremosidad. Mezcla un poco y añade 500 ml de leche que puede estar fría o caliente. Yo utilizo leche entera, pero puedes usar lo que más te guste, como leche de coco, almendras, desnatada o incluso jugo. Lleva la cacerola a fuego y opcional, añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Luego pasa la crema de nísperos a un recipiente de acero o cristal. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero deja que se atempere y luego guárdala en la nevera. Una vez que la crema de nísperos esté enfriada y endurecida, bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. El siguiente paso es añadir 500 ml de nata o crema de leche muy fría y batir durante 3 minutos.
Cuando la nata esté firme, ve agregando la crema de nísperos y bate hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes preparar con un día de antelación y se conserva en la nevera hasta por 5 días. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 18 a 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Ten en cuenta que esta crema no es adecuada para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant. Espero que te guste y que prepares esta crema sin azúcar añadido y sin mantequilla. Es una crema deliciosa, súper firme y perfecta que seguramente añadirás a tu cuaderno de recetas una vez que la pruebes. Puedes sustituir tanto los nísperos como las bananas por cualquier tipo de fruta de tu preferencia. Quedará una crema deliciosa igualmente. En mi canal encontrarás muchos tipos de cremas para decorar y rellenar postres, muchas de ellas con diferentes tipos de frutas. Tengo crema de albaricoques, kiwis, fresas, peras, manzanas, mandarinas, limones, pitaya, maracuyá, plátano macho, plátano muy maduro, cremas sin azúcar añadido, cremas sin mantequilla, cremas sin huevos y cremas sin lactosa. También tengo tutoriales muy bien explicados sobre merengue suizo e italiano, donde incluyo hasta temporizador para ayudarte aún más en la elaboración de mis recetas, asegurándome de que cada uno de ustedes lo consiga. Al final del vídeo encontrarás una lista con cremas que puedes guardar y también compartir en tus páginas. Muchas gracias. Utilizo las boquillas número 353 y 1M de Wilton. Como puedes apreciar, esta crema es perfecta, es extra firme y se marca muy bien con la manga pastelera. Puedes hacer la decoración y las rosetas que quieras porque la crema mantiene su forma sin bajarse. Es perfecta y te aconsejo elaborarla. Ya me contarás lo deliciosa que te pareció y lo firme que queda. Te encantará. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. En el mundo de la repostería, la ganache de café destaca por su perfecta armonía, encantando a los paladares más exigentes. Este postre súper delicioso se puede preparar con solo 3 ingredientes, sin azúcar añadido y sin mantequilla, con solo 2 simples pasos, lo que lo convierte en una opción rápida y fácil para cualquier ocasión. Su textura suave y cremosa lo convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de delicias, incluyendo postres individuales en copas con galletas o fruta fresca, decoración para un rico helado, tartas, cupcakes, galletas y macarons. Además de su versatilidad y frescura, su sabor intenso y aromático aporta un toque gourmet a cualquier creación. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Prepara 350 ml de nata fresca con un 38% de materia grasa o crema para batir. Prepara y pesa 350 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo, chocolate de repostería, pero puedes utilizar cualquier tipo de chocolate de mejor calidad según tu preferencia.
En una cacerola pequeña, calienta los 350 ml de nata fresca o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención y remover constantemente para evitar que la nata se queme y retírala del fuego justo antes de que hierva por completo. Vierte la nata sobre el chocolate blanco. Deja reposar unos 2 minutos para que el calor de la nata derrita el chocolate. Con una espátula o un batidor de mano mezcla suavemente la nata y el chocolate hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Asegúrate de que todo el chocolate está completamente derretido y bien incorporado. Añade 2 cucharadas soperas de café instantáneo y remueve bien hasta que el café se haya disuelto completamente. También puedes utilizar una batidora de mano, Turmix o un procesador de alimentos como yo suelo hacerlo para asegurar una mezcla homogénea y suave. Pasa la mezcla de los 3 ingredientes a otro bol y cúbrelo con un plástico. Deja que la mezcla se atempere y luego guárdala en la nevera hasta el momento en que necesites la ganache de café. Puedes prepararla perfectamente con un día de antelación. Una vez fría, bate la ganache hasta conseguir la textura deseada, que puede ser suave o muy firme, dependiendo del tiempo de batido. Si ocurre que has sobrebatido o endurecido demasiado la ganache de café, esto tiene solución. Agrega poco a poco una cucharada de nata y remueve manualmente con una cuchara o varillas hasta que la ganache vuelva a estar suave y cremosa. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de café, sin azúcar añadida y sin mantequilla, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, pastel de plancha, cobertura para cupcakes o para elaborar ricos postres en vasos con galletas y frutos rojos. También puedes servirla sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de café irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres
postres favoritos. Que lo disfrutes. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias por ver y hasta pronto. En este vídeo te mostraré cómo elaborar una increíble buttercream de fresas con solo 3 ingredientes en tan solo 5 minutos. Esta buttercream es extra firme y a la vez suave y cremosa, perfecta para embellecer tus pasteles, cupcakes y otros postres con un auténtico sabor a fresas. Sigue estos pasos fáciles y deja boquiabiertos a tus amigos y familiares con un postre que no podrán resistir. El primer paso consiste en preparar la mermelada de fresas, la cual puedes elaborar con fresas congeladas como hago yo o con fresas frescas. Además es importante mencionar que puedes elaborar la mermelada con varios días de anticipación y guardarla en un frasco en la nevera para utilizarla cuando la necesites. Para esta receta utilizo 300 gramos de fresas congeladas que añado a un cazo con una cucharada de azúcar y 2 cucharadas de agua. Las dejo hervir y luego las trituro con un tenedor dejando algunos trocitos de fresas para dar textura. Si prefieres una pasta fina, puedes triturarla o pasarla por un colador. Coloca 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Antes de comenzar a batir la mantequilla, reserva un poco en un lateral del bol. Esto te permitirá comparar cómo cambia de color y se vuelve más blanco una vez que haya sido batida. Bate la mantequilla hasta que adquiera un tono más claro. Aunque siempre tendrá un ligero tono amarillo, debes batirla hasta que este color amarillo apenas sea perceptible. Raspa los lados del bol con una espátula y bate por un minuto adicional. Mientras continúas batiendo, añade gradualmente una taza de leche condensada azucarada y sigue batiendo hasta que esté completamente integrada. Luego raspa los lados del bol otra vez con una espátula y añade la mermelada de fresas en varias tandas mientras sigues batiendo. Personalmente utilizo una batidora de mano para elaborar esta receta y logro una crema firme, sedosa y deliciosa. Sin embargo, si dispones de una batidora de pedestal, te recomiendo utilizarla ya que conseguirás una crema aún más suave y cremosa.
Espero que hayas disfrutado de esta receta fácil y económica. Ahora me gustaría compartir contigo otra receta de crema de fresas, pero esta vez elaborada con crema de leche vegetal. Utilizo la nata muy fría de Puratos. De esta manera tienes la opción de elegir si prefieres hacer la crema con mantequilla o sin ella, pero siempre con el delicioso sabor de las fresas. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera.
Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 ml más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. En el mundo de la repostería, la ganache de limón brilla por su perfecta armonía entre dulzura y acidez, encantando a los paladares más refinados. Su textura suave y cremosa la convierte en un ingrediente ideal para una amplia gama de postres, incluyendo tartas, cupcakes, galletas y macarons. Gracias a su versatilidad y frescura, es un favorito indiscutible entre los aficionados a los dulces. En una cacerola pequeña calienta 300 ml de nata fresca, 36% de grasa o crema para batir a fuego medio hasta que comience a hervir. Es importante prestar atención para evitar que la crema se queme y retirarla del fuego justo antes de que hierva por completo. Ralla un limón y exprime su jugo. Mientras la crema se calienta, pica finamente 300 gramos de chocolate blanco o utiliza gotas de chocolate blanco si prefieres, así como yo, y colócalo en un tazón. Luego agrega la ralladura y el jugo de limón a la mezcla. Opcional, añade media cucharadita de cúrcuma para dar un color y un sabor diferente a tu ganache. Añade los 300 ml de nata muy caliente y bate hasta que el chocolate se derrita por completo.
También puedes mezclar el chocolate y la crema con la espátula o una cuchara de madera. Bate o remueve hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Pasa la ganache a un bol, cúbrela con plástico y deja enfriar durante 1 hora. Si prefieres una consistencia aún más firme, puedes añadir más chocolate blanco. Es importante dejar enfriar la ganache para que adquiera la textura deseada antes de usarla en tus postres favoritos. Ahora bate la ganache hasta obtener una textura firme y perfecta. Esta ganache la puedes utilizar según tus preferencias. Ahora que has preparado tu deliciosa ganache de limón, es momento de disfrutarla. Úsala como relleno para tartas, cobertura para cupcakes, drip para frutas frescas o simplemente sírvela sobre helado para un postre refrescante. Y allí lo tienes. Con estos sencillos pasos podrás preparar una ganache de limón irresistiblemente deliciosa que seguramente será el protagonista de tus postres favoritos. Que lo disfrutes. Ahora te enseño cómo utilicé yo la ganache de limón. La convertí en un instante en un postre que todos adoran. Siempre tengo en casa un paquete de galletas de helado y simplemente fui juntando cada capa de galleta y extendiendo una capa de ganache hasta formar una tarta con varias capas. En concreto 9 capas de galletas de varios colores rellenas con esta riquísima y fresca ganache de chocolate blanco.
Mi postre quedó exquisito y muy bonito de ver. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de naranja extra firme es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta deliciosa crema, meticulosamente diseñada para alcanzar una consistencia extra firme, es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas con precisión y un toque de maestría. Gracias a la frescura y jugosidad de las naranjas, esta crema aporta un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la hace perfecta para rellenar y decorar postres individuales como cupcakes y pastelitos, permitiendo la creación de detalles decorativos con gran precisión. La naranja le otorga un sabor vibrante y dulce, convirtiéndola en un relleno versátil que se adapta tanto a pasteles clásicos como a creaciones más modernas. Con la crema de naranjas extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y delicioso, además de brindar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de naranjas. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Así podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso. Corta 4 o 5 naranjas. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de naranjas en total. También puedes sustituir las naranjas por mandarinas. La crema quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 yemas de huevo. Añade media taza de azúcar equivalente a 100 gramos y revuelve ligeramente. También tienes la opción de reducir la cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, añade un poco de jugo de naranjas y incorpora 50 gramos de maicena y mezcla bien. Puedes optar por mezclar la maicena con un poco de jugo de naranja antes de agregarla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante, mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina común y que las yemas de huevo las puedes omitir. Agrega todo el zumo de naranja a la cazuela con los huevos y mezcla cuidadosamente. Lleva la cazuela al fuego y opcionalmente añade una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de naranja. Sin dejar de remover, hierve la crema durante 3 minutos o hasta que espese muy bien. Transfiere la crema a un bol resistente al calor, tápala con plástico y déjala enfriar por completo. Primero déjala atemperar y luego guárdala en la nevera. Lo siguiente es añadir la crema de cítricos ya enfriada e endurecida, pero primero bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, continúas con la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante 1 minuto o hasta conseguir picos suaves. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de naranjas y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa.
Ahora bate todo junto para integrar muy bien durante 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación, aguanta muy bien en la nevera durante 5 días. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollerías, tartas, cupcakes, profiteroles y vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También es ideal para elaborar un delicioso helado con galletas en varias capas o en vasos. Sin embargo, esta crema no es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará suficiente crema para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta. Esta es una forma muy efectiva de probar si la crema es extra firme. Pincha la espátula en el medio del bol y dale la vuelta un par de veces como yo lo hago. Sí, efectivamente mi crema es súper firme y perfecta. Aquí te muestro las boquillas que voy a utilizar. La boquilla 1M de Wilton, la más utilizada en la repostería. Además tengo dos boquillas número 336, la boquilla grande 1E y la boquilla número 353. A continuación te enseño que también se puede teñir esta crema sin ningún problema con colorante en gel. Agrega el tinte y mezcla sin miedo. La crema no cambia su textura, no se ablanda, sigue igual de firme. Aquí utilizo las dos boquillas número 336 y hago 3 remolinos grandes en cada cupcake. Como puedes observar, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Esta crema es perfecta tanto para rellenar como para decorar tus postres. Espero que elabores esta crema, está deliciosa, económica y muy fácil de elaborar. Hoy preparamos una deliciosa crema de chocolate. Esta receta es económica y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas, decorar cupcakes y elaborar una gran variedad de dulces individuales. Es una receta muy fácil de seguir. Es la mejor crema de chocolate con 4 ingredientes para pasteles y rellenos. Esta crema no lleva nata, es sin maicena, sin harina, sin gelatina y sin mantequilla. Es una crema perfecta. En una cazuela o sartén coloca 500 gramos de leche condensada y 100 gramos de cacao puro.
Remueve y mezcla bien hasta que el cacao esté completamente integrado. Luego añade 500 ml de leche en varias tandas, mezclando nuevamente. Lleva la cazuela al fuego y cocina la crema hasta que espese. Cuando comience a hervir, déjala cocinar durante unos 5 minutos a fuego medio. Agrega 250 gramos de chocolate negro a la mezcla y remueve con cuidado hasta que el chocolate se derrita por completo. Transfiere la crema a otro recipiente y cúbrelo con plástico. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente y luego a la nevera. Una vez fría, puedes utilizar la crema tal cual para rellenar postres, pasteles y decorar con manga pastelera. La textura de esta crema es perfecta y su sabor es exquisito.
Si es la primera vez que preparas esta crema, no podrás dejar de hacerlo. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. La duración óptima de esta crema es de 8 a 10 días en el frigorífico. Además, tienes la opción de congelarla por un periodo de hasta 2 meses. En el caso de utilizarla como relleno de chocolate o en dulces, su frescura se mantiene entre 5 a 8 días. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para lograr un resultado óptimo. Espero que te animes a elaborar esta crema, es deliciosa, económica y muy sencilla de preparar. Hoy elaboramos una receta espectacular que seguramente querrás probar. Se trata de una deliciosa crema fina y saludable elaborada con maracuyá. La pulpa de maracuyá tiene un sabor suave y dulce con una textura similar a la de kiwi. La maracuyá, también conocida como la fruta de la pasión, es una fruta exótica con pequeñas semillas negras comestibles. Las semillas de la maracuyá son una buena fuente de nutrientes. Esta fruta es baja en calorías, rica en antioxidantes, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un estilo de vida saludable. Anímate a probar esta receta y disfrutar de los beneficios de la maracuyá en tu dieta. Acompáñame y descubre cada paso en la elaboración. No olvides suscribirte a mi canal para acceder a más recetas increíbles. Tu participación y tus sugerencias son bienvenidas. Primer paso, corta la maracuyá por la mitad. Son más o menos 8 piezas de fruta utilizando un cuchillo bien afilado. Extrae la pulpa de la fruta con la ayuda de una cucharita y colócala en una taza medidora, obteniendo 250 gramos, que son un vaso de pulpa de maracuyá. Reserva la pulpa por ahora y continúa con la receta. En una cazuela agrega media taza de maicena, que son 60 gramos, y una taza de azúcar, que son 100 gramos. Mezcla un poco y añade 5 yemas de huevo. Incorpora un poco la leche y mezcla bien con unas varillas manuales. A continuación, agrega la pulpa de maracuyá, remueve un poco y añade toda la cantidad de leche, que en total son 500 mililitros. La leche puede estar fría o caliente. Mezcla de nuevo y añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Mezcla un poco más y lleva la cazuela al fuego. Hierve la crema de maracuyá hasta que espese muy bien. En este punto tendrás una crema pastelera muy firme y cremosa, perfecta para rellenar tartaletas o vasitos de postres individuales con diferentes capas de relleno.
Pero para seguir con la receta, pasamos la crema pastelera a un recipiente apto para calor, tapamos con un plástico y dejamos que enfríe por completo. Primero deja la crema temperar y luego guárdala en la nevera. Después añade la crema de maracuyá ya enfriada e endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez que la crema esté fría y cremosa, continúa con la receta. Añade 500 gramos de nata muy fría y bátela por 1 minuto o hasta obtener picos suaves. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, también conocida como nata, chantilly, crema de leche o crema batida, dependiendo de la región y el país. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de maracuyá y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Bate todo junto para integrar bien durante 1 o 2 minutos y listo. Puedes elaborar esta crema con un día de antelación, se mantiene muy bien en la nevera durante 5 días. Esta crema es perfecta para vasitos individuales en capas combinadas de diferentes sabores, también es ideal para hacer un delicioso helado con galletas en capas. Puedes utilizarla para rellenar pasteles, bollería, tartas, profiteroles o para decorar unos bonitos cupcakes. La pulpa de maracuyá se puede emplear para añadir un sabor dulce y tropical a una amplia variedad de postres, desde pasteles y muffins hasta sorbetes y helados. En resumen, la maracuyá no solo es deliciosa y saludable, sino que también puede ser un ingrediente divertido y creativo para incorporar en tus recetas de repostería. Atrévete a experimentar con esta fruta exótica y descubre nuevas y deliciosas combinaciones en tus creaciones culinarias. La crema de limas y limones es la elección perfecta para llevar tus creaciones reposteras a un nivel superior.
Este delicioso producto, especialmente formulado para tener una consistencia extra firme, es ideal para rellenar, cubrir y decorar tartas. Con el toque cítrico de la lima y el frescor del limón, esta crema agrega un sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la convierte en la opción ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, permitiendo crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de limas y limones proporciona un equilibrio perfecto, convirtiéndola en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a los pasteles tradicionales como a las creaciones más modernas. Con la crema de limas y limones extra firme podrás sorprender a tus invitados con un sabor fresco y vibrante, además de agregar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de cítricos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 3 limas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo en total. También puedes omitir las limas y utilizar solo limones. Quedará deliciosa en ambos casos. A continuación, incorpora 60 gramos de maicena con un poco de jugo de limón y mezcla muy bien. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros. Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Incorpora la mezcla con maicena y le añades todo el zumo de limas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. A continuación, procede a añadir la crema de cítricos previamente enfriada y endurecida. Sin embargo, antes de incorporarla, bátela en un recipiente aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez que la crema esté fría y haya adquirido una consistencia cremosa, continúa con el siguiente paso de la receta. Agrega 500 ml de nata muy fría y bátela durante aproximadamente 1 minuto o hasta que logres obtener picos suaves. Personalmente suelo utilizar la crema vegetal Ambiente Puratos. Es importante tener en cuenta que este tipo de crema puede tener diferentes nombres dependiendo de la región y del país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero generalmente se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Una vez que la nata esté firme, comienza a incorporar gradualmente la crema de cítricos y sigue batiendo hasta obtener una mezcla firme, suave y espesa. Opcional, se le puede añadir unas gotitas de colorante amarillo.
Finalmente, bate todos los ingredientes juntos durante 1 o 2 minutos para asegurarte de que estén bien integrados y tu crema estará lista para usar. Con esta crema extra firme puedes decorar utilizando boquillas en forma de estrellas, boquillas grandes o boquillas lisas. Voy a seleccionar 4 boquillas para mostrarte lo bien y bonito que se puede decorar con esta crema. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 6 días. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata, le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que sí es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad es suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. O si lo prefieres, puedes utilizarla para hacer una tarta helada de 18 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. Utilizo las boquillas en forma de estrellas, la 1M de Wilton y las boquillas grandes número 1E, número 336 y número 353. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está súper firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Una de las particularidades de esta crema de plátano macho es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. El plátano macho maduro es una excelente opción para elaborar cremas y postres debido a su textura suave y dulce cuando está maduro. En algunos lugares se le llama plátano de cocinar para distinguirlo de los plátanos dulces que se comen crudos. El plátano macho se utiliza ampliamente en diversas cocinas de todo el mundo, especialmente en aquellas regiones donde es una cosecha local. Su versatilidad y sabor único lo convierten en un ingrediente esencial en muchos platos tradicionales y contemporáneos. Aquí te muestro 3 tipos de plátanos maduros. Aquí los plátanos maduros de Canarias, con lo que ya tengo varios tutoriales en mi canal de cremas extra firmes. Estos son los plátanos rojos, que son los protagonistas de una futura receta en cuanto maduren un poco más, y los plátanos machos maduros que los utilizaré en la receta de hoy. Pesaré los 3 plátanos tal cual con cáscara, que son más o menos 800 gramos. Por lo tanto, como necesito 600 gramos de pulpa, estos 3 plátanos serán suficientes. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear los 3 plátanos. Es importante destacar que el plátano macho es una cosecha tropical, por lo que se adapta bien a climas cálidos y húmedos. La planta de plátano es resistente y se cultiva tanto en pequeñas huertas familiares como en grandes plantaciones comerciales. La versatilidad culinaria del plátano macho lo hace apreciado en diversas culturas, donde se utiliza tanto en platos salados como en postres, dependiendo de su nivel de madurez.
Los plátanos maduros de Canarias son conocidos por su dulzura y son ideales para consumir crudos, mientras que los plátanos rojos tienen un sabor menos dulce y se utilizan a menudo en platos de cocina. Los plátanos machos maduros, por otro lado, son versátiles y se utilizan tanto en preparaciones saladas como en postres. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 3 unidades que son 600 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por 2 minutos. Retiras la cazuela del fuego y vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago de manera que quede un puré de plátanos bien espeso y le vas añadiendo 500 mililitros de leche en varias tandas. A diferencia del plátano común, que es más rico en azúcares y tiene un sabor dulce, la pulpa del plátano macho es más almidonada. Esto significa que tiene una mayor concentración de almidón y un sabor menos dulce. Por la alta concentración del almidón utilizaré más cantidad de líquido en la receta. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas media taza que equivale a 100 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y 60 gramos de maicena, lo que sería media taza. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 120 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 500 mililitros de leche, que puede estar caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátano macho ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Utilizo la crema vegetal Ambiente Puratos, la cual puede recibir diversos nombres según la región y el país, como nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Estos nombres pueden variar según la ubicación, pero en términos generales hacen referencia a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sigues batiendo hasta integrar.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos, es decir, tartas pesadas. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Utilizo las boquillas número 353, 1M de Wilton y la boquilla número 1E. La crema de mantequilla francesa es una técnica refinada que requiere habilidad debido a la delicada cocción del azúcar. Se trata de una exquisita emulsión de mantequilla y jarabe ampliamente empleada en la repostería francesa para crear una variedad de postres irresistibles. Su sabor inconfundible y su textura cremosa realzan el carácter de cada creación, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a la repostería. Aunque existen métodos más simples para preparar crema de mantequilla, este en particular destaca por su capacidad para ofrecer los mejores resultados y una estabilidad excepcional. Además, su versatilidad permite su uso en la elaboración de pequeñas cantidades con igual éxito. Su textura suave y firme la convierte en la elección perfecta para cubrir y rellenar pasteles gracias a su facilidad para extenderse uniformemente sobre cada capa. Además, su consistencia la hace idónea para la decoración con manga pastelera, permitiendo crear hermosos diseños con precisión y detalle. En resumen, la crema de mantequilla francesa es un ingrediente importante que eleva el arte de la repostería a nuevas alturas de exquisitez. Procedimiento y pasos correctos. En una cacerola de fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua. Es esencial seguir esta orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es mínima, solo lo suficiente para humedecer el azúcar, por lo tanto evitaremos llenar en exceso. Como puedes observar, he configurado un temporizador para que puedas controlar el tiempo exacto necesario para elaborar esta crema de principio a fin con la cantidad indicada. Preparamos los ingredientes. Colocamos las 8 yemas de huevo en un recipiente. Es crucial que éstas estén a temperatura ambiente, por lo que es importante sacar los huevos del refrigerador un rato antes de comenzar a preparar la crema de mantequilla francesa. Comenzamos a fuego suave y dejamos que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Alrededor de los 100 grados comenzamos a batir las yemas a velocidad media. Aunque el uso de un termómetro es útil, no es imprescindible. Para verificar la cocción del azúcar, puedes sumergir el agujero de una espátula, la mayoría lo tienen, en el almíbar y soplar con fuerza para formar burbujas de esta manera. Significa que el almíbar está en su punto, serán unos 8 minutos para esta cantidad. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante 1 minuto. Luego agregamos gradualmente el jarabe a las yemas sin dejar de batir. Es crucial verter el jarabe en un hilo fino y de poco a poco. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la batidora y continuamos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Yo utilizo una batidora manual común para elaborar la crema, pero si dispones de una batidora planetaria, el resultado será aún mejor.
Una vez que la mezcla se ha enfriado, comenzamos a agregar la mantequilla. 330 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No sirve utilizar margarina. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para que se pueda hundir el dedo en ella, pero no derretida. La incorporamos gradualmente en cubitos mientras seguimos batiendo hasta obtener una crema suave, brillante y perfecta. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación aún está algo caliente, existe el riesgo de que la crema se vuelva líquida o se corte, así que debemos tener mucho cuidado con este paso. Si no van a utilizarla de inmediato, es recomendable guardarla tapada en la nevera. Debido a la presencia de mantequilla endurecerá con el tiempo. Para facilitar su manejo, se debe sacar de la nevera un rato antes de su uso. Es importante tener en cuenta que esta crema no es adecuada para temperaturas elevadas. No se recomienda dejarla fuera de la nevera en climas cálidos. En cuanto a su duración, esta crema se conserva bien en la nevera aproximadamente una semana y también puede ser congelada manteniendo su calidad durante hasta 3 meses. Una vez que la crema de mantequilla francesa esté lista, es el momento de aromatizarla si así lo deseamos. Podemos agregar extracto de café, chocolate, praliné, aroma de vainilla y otros ingredientes de nuestra elección. También podemos optar por dejarla al natural. Con esta receta obtendremos aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Si consideran que no necesitan tanta cantidad, pueden dividir la receta en 2 partes. Cuando la crema está lista, tiene una textura flexible, brillante y cremosa, como pueden apreciar. Para la decoración utilizo la boquilla 1M de Wilton. Si vives en una zona con mucha calor, te recomiendo llenar las mangas pasteleras y colocarlas en la nevera durante 1 minuto o menos, dependiendo de la textura de la crema. Sin embargo, ten en cuenta de no dejarlas por mucho tiempo, ya que la crema se endurecerá y será más difícil de manejar para decorar. Aquí te voy a enseñar cómo teñir esta crema y la consistencia que tiene una vez teñida. No cambia su consistencia en absoluto, sigue siendo firme y perfecta. En este caso estoy utilizando una boquilla grande número 1E. Además, a continuación demostraré una tarta decorada y forrada con esta misma crema. Con esta cantidad podrás forrar y decorar una tarta de aproximadamente 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura, creando rosetas grandes.
Si encuentras útiles mis consejos y te agrada mi forma de explicar, me alegra mucho porque muchos de ustedes me dejan comentarios muy positivos y me dicen que finalmente logran que sus cremas queden firmes y perfectas, sin cortarse gracias a mis tutoriales. Esto me llena de alegría y les agradezco por suscribirse a mi canal, por compartir y por comentar. Esta receta clásica se remonta al periodo soviético y ha resistido la prueba del tiempo. Viaja en el tiempo a través del sabor con el delicioso pastel tropicana. Con su característica forma de rejilla y un interior de crema pastelera suave, este pastel se deshace en tu boca con cada bocado. Es económico, fácil de elaborar y absolutamente delicioso. El pastel tropicana es la elección perfecta para una dulce celebración. Sigue la receta paso a paso y descubre por qué este pastel ha sido un favorito durante décadas. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa y económica receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir este tutorial con tus amigos en redes sociales. Vierte 800 ml de leche en una cacerola grande y llévala a hervir. En otro recipiente coloca 12 yemas de huevo. Si lo prefieres puedes utilizar 6 huevos enteros. Luego añade 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos o una cucharadita de esencia de vainilla. Agrega 200 gramos de azúcar blanca común, 100 gramos de maicena, también conocida como almidón de maíz, y un poco de leche fría. Mezcla con las varillas hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Incorpora toda la leche fría a la mezcla y revuelve bien. En total utilizamos 1 litro de leche. Transfiere esta mezcla a la cacerola con la leche caliente y remueve constantemente con las varillas hasta que la crema pastelera adquiera una textura espesa y aterciopelada. Pasa la crema pastelera a otro recipiente apto para calor y lo cubres con film transparente asegurándote que el film esté en contacto directo con la superficie de la crema para evitar que se forme una costra. En otra cacerola agrega 150 ml de leche, 100 ml de agua, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Agrega 100 gramos de mantequilla. Lleva la cacerola al fuego y calienta la mezcla hasta que hierva. Retira la cacerola del fuego y agrega 150 gramos de harina en una sola vez. Mezcla vigorosamente con una cuchara de madera o una espátula hasta que la masa se desprenda de las paredes de la cacerola y forme una bola. Vuelve a poner la cacerola en el fuego a fuego medio-bajo y cocina la masa, removiendo constantemente durante unos minutos para eliminar el exceso de humedad y secar la masa. Debería formarse una fina capa de masa en el fondo de la cacerola. Vierte la masa en un bol amplio y déjala enfriar. Luego agrega los huevos uno a uno mientras bates con unas varillas eléctricas o manuales hasta que se integren completamente. Rellena una manga pastelera con la masa.
Asegúrate de que no queden burbujas de aire en la masa y cierra la manga pastelera con un clip de cocina. Prepara una plantilla dibujando dos círculos de 20 centímetros de diámetro en el papel pergamino. Coloca el papel sobre una rejilla y dibuja el círculo y líneas siguiendo la plantilla con la manga pastelera. Hornea los círculos de masa Choux durante 20 minutos en el horno precalentado a 170 grados Celsius. Pasado el tiempo, retira las rejillas del horno. Con esta cantidad de masa obtendrás 8 tortas con un diámetro de 20 a 22 centímetros. Bate 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente durante un par de minutos hasta que quede blanquecina y esponjosa. Por separado, bate la crema pastelera ya enfriada y endurecida durante un minuto. Luego agrégala poco a poco a la mezcla de mantequilla a cucharadas y bate de nuevo hasta que quede completamente integrada. Opcionalmente tritura 2 de las 8 tortas de Choux para cubrir el lateral de tu pastel. Si deseas un pastel más alto, utiliza las 8 láminas en tu tarta. Ahora monta el pastel. Coloca un poco de crema en la base o en el plato donde vas a montar tu pastel. Pon la primera rejilla de Choux y opcional coloca un aro de repostería. Cubre la primera rejilla con la crema, aproximadamente 3 cucharadas en cada capa. Estira bien la crema y coloca encima la segunda rejilla. Repite este proceso para cada capa de Choux agregando abundante crema entre las rejillas. Cierra el pastel con una última rejilla. Desmolda y decora el pastel con un poco de crema y las migas de las láminas trituradas. También puedes recubrir las paredes del pastel con unas pocas láminas de almendras, nueces o galletas trituradas.
Decora el pastel al gusto con rosetones de crema usando una manga pastelera. Este pastel puede durar hasta 3-4 días en la nevera. Asegúrate de cubrirlo con papel film o con una tapa hermética para evitar que se reseque y absorba olores del refrigerador. También es posible congelar porciones individuales en bolsas herméticas y disfrutarlas más tarde. Para descongelar, simplemente coloca las porciones en la nevera durante unas horas antes de servirlas. Si eres un amante del champán y el chocolate blanco, has encontrado la crema perfecta para tus postres en estas fiestas navideñas. Esta receta te presenta una nueva y deliciosa combinación que hará que tus celebraciones sean aún más especiales. Prepara tus dulces con un toque de estilo y un sabor único utilizando esta novedosa crema extra firme. Con cada cucharada, esta crema te transportará a un mundo de sofisticación y placer. La mezcla de champán y chocolate blanco crea una sinfonía de sabores que deleitará tus sentidos y sorprenderá a tus invitados. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Comienza por hidratar un sobre de gelatina en polvo sin sabor que equivale a 10 gramos de gelatina en 4 cucharadas de agua fría. Resérvalo por el momento. En un tazón aparte mezcla las 4 yemas de huevo con 2 cucharadas de azúcar en polvo hasta que obtengas una mezcla cremosa y blanquecina. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita crema con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Vierte los 200 ml de champán sobre la mezcla de yemas y revuelve suavemente hasta que se integren por completo. Coloca una cacerola con agua hirviendo y sitúa el tazón con la mezcla de yemas sobre el baño María. Continúa revolviendo constantemente con un batidor hasta que la mezcla adquiera una consistencia cremosa. Asegúrate de que alcance una alta temperatura para cocinar las yemas adecuadamente. Este proceso puede llevar entre 5 y 7 minutos. Retira el tazón con la mezcla de yemas caliente y añade los 200 gramos de chocolate blanco. Mezcla hasta que el chocolate se derrita completamente. Te recomiendo preparar esta mezcla con un día de antelación para ahorrar tiempo y tener la crema lista en minutos cuando la necesites. Cubre el tazón con plástico y deja que la mezcla se enfríe, primero a temperatura ambiente y luego en la nevera hasta que adquiera una consistencia ligeramente más firme. Siguiente paso, quiero explicarte que puedes seguir con la receta y elaborarla tal como yo lo hago, utilizando mantequilla y nata. Sin embargo, también tienes la opción de elaborarla solo con mantequilla o solo con nata, según tus preferencias y disponibilidad de ingredientes. Agrega 150 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, en una textura blandita. Luego añade una cucharada de azúcar en polvo, también conocido como azúcar empalpable. Bate la mezcla durante 2 o 3 minutos con una batidora manual o hasta que la mantequilla esté bien cremosa. Añade la mitad de la crema de champán y bate hasta que se integre completamente. Luego incorpora la otra mitad de la crema y mezcla también.
Por ahora aparta la crema de mantequilla y champán y procederemos a batir la nata o crema para batir. Utiliza 200 ml de nata vegetal muy fría de la marca Ambiente por Athos o marca similar. Bate hasta obtener picos firmes. A continuación, calienta la gelatina hidratada en el microondas durante 30 o 60 segundos y luego añádela a la nata montada. Agrega una cucharadita generosa de esencia de vainilla transparente. Bate hasta que todo esté bien integrado y luego junta ambas cremas y mezcla suavemente. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera, bien tapadita o en un recipiente hermético. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas o para decorar cupcakes. Utilizo las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Celebra con estilo y ofrece a tus seres queridos una experiencia culinaria inolvidable con esta crema de champán y chocolate blanco. Descubre el secreto de una textura suave y cremosa con solo 3 ingredientes básicos. En este tutorial te enseñaré cómo hacer una crema de mantequilla sedosa y sabrosa utilizando una batidora manual. Convierte tus postres en auténticas obras de arte culinario y sorprende a todos con tus habilidades de repostería. Desde cupcakes decorados hasta tartas irresistibles, esta receta de buttercream será tu aliada perfecta. No te pierdas esta oportunidad de endulzar tus días con un toque de perfección. Empieza con la receta. Añade 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y bátela durante 3 minutos hasta que tenga una consistencia cremosa. La temperatura de la mantequilla es crucial. Si estás en clima cálido, la mantequilla debe estar fría, mientras que si estás en clima frío, la mantequilla debe estar suave a temperatura ambiente. Asegúrate de que la temperatura de la mantequilla se ajuste al clima actual. Añade 200 gramos de azúcar glass previamente tamizada que equivalen a 2 tazas. Agrégalos gradualmente en 2 partes. Añade la primera taza de azúcar glass y antes de encender la batidora, mezcla manualmente durante unos segundos para incorporar un poco del azúcar y evitar que se esparza cuando enciendas la batidora.
Añade la segunda taza de azúcar y la mitad de los 70 ml de leche. Añade toda la cantidad de leche y bates por 2 o 3 minutos más a velocidad alta y listo. Añade el saborizante de tu elección para darle un toque especial a tu buttercream. Puedes optar por esencias de mantequilla, avellanas, fresas, naranja, limón o el clásico y popular sabor al vainilla. Agrega la cantidad deseada y mezcla bien para incorporar el sabor a la crema. Experimenta y encuentra tu combinación favorita. Aquí te enseñaré cómo colorear el buttercream para obtener diferentes tonos. Para lograr los mejores resultados te recomiendo utilizar colorantes en gel o colorantes en pasta en lugar de los líquidos. Si deseas obtener colores claros y suaves como verde claro, azul, morado o rosa pastel, no necesitarás añadir mucha cantidad de colorante. Sin embargo, si buscas colores intensos como rosa fuerte, verde o azul, es posible que necesites agregar una cantidad adicional de colorante, tal como yo lo hago. Recuerda que estos colores más intensos requieren una mayor concentración de colorante para lograr el tono deseado. Experimenta con pequeñas cantidades de colorante a la vez y ve añadiendo más hasta alcanzar el resultado deseado. En clima muy cálido, lo ideal es preparar el buttercream el mismo día de su consumo, rellenar, decorar tu tarta o postre y mantenerlo refrigerado hasta el momento de servirlo o colocarlo en la mesa dulce. La crema de mantequilla puede verse afectada por el calor y derretirse, por lo que es importante no dejarla fuera de la nevera por más de 1 hora en ambientes muy cálidos. Al seguir estas recomendaciones podrás asegurarte de que el buttercream mantenga su consistencia perfecta hasta el momento de disfrutarlo.
Este glaseado no solo es delicioso, sino también es visualmente impactante. Su consistencia perfecta permite aplicaciones precisas en pasteles y cupcakes, transformándolos en creaciones elegantes y tentadoras. Prepárate para elevar tus postres a otro nivel superior con el glaseado de Lotus Biscoff y margarina. Descubre cómo un simple glaseado puede convertirse en la estrella de tus creaciones culinarias, cautivando tanto tus sentidos como tu paladar. Eleva tus creaciones de repostería a un nivel totalmente nuevo con esta irresistible crema de margarina y Lotus Biscoff. Esta deliciosa combinación fusiona la suavidad de la margarina con el característico sabor a caramelo y especias de las galletas Lotus Biscoff, creando una experiencia de sabor que te dejará sin palabras. Dale a tus dulces un toque de magia con esta crema de margarina y Lotus Biscoff. Comencemos por preparar la margarina marrón. Aunque este paso es opcional, agrega una rica profundidad de sabor al plato. Corta 250 gramos de margarina en cubos y colóquelos en una cacerola a fuego medio. Cocina la margarina revolviendo con regularidad hasta que empiece a hacer espuma, adquiera un tono dorado y emane un irresistible aroma a nuez. Este proceso suele llevar unos minutos, por lo que es importante vigilarlo de cerca para evitar que la margarina se dore demasiado rápido o se queme. Luego transfiera de inmediato la mezcla a un recipiente resistente al calor, asegurándote de raspar todos estos deliciosos trocitos marrones que se forman en el fondo de la cacerola. Enfría la margarina hasta que se solidifique y luego la dejas volver a temperatura ambiente. Es fundamental que la margarina esté a temperatura ambiente antes de comenzar con la preparación del glaseado. Una vez que la margarina dorada está lista, la bates por un minuto para cremar un poco y añades la crema Biscoff, un par de cucharadas soperas colmadas. Combina la margarina dorada con la crema Biscoff utilizando ya sea una batidora de pie o una batidora eléctrica de mano. Bate hasta obtener una mezcla suave y uniforme. Ahora agrega el azúcar glass, aproximadamente 3 cucharadas soperas, y añade 1 o 2 cucharadas de leche de almendras. Si prefieres, puedes ajustar la cantidad de azúcar glass o sustituir la leche por jugo de limón. Comienza mezclando con la batidora apagada para prevenir que el azúcar glass se esparza y bate a velocidad media hasta lograr una consistencia esponjosa, muy firme y perfectamente mezclada.
A continuación puedes proceder a aplicar el glaseado sobre un pastel o cupcakes de inmediato. Si no planeas usarlo de inmediato, almacena este delicioso glaseado de Lotus Biscoff en un recipiente hermético. Puedes refrigerarlo durante un mes o congelarlo hasta por 3 meses. Antes de usarlo, deja que alcance la temperatura ambiente. Si notas que ha perdido algo de suavidad, simplemente añade un poco de leche de almendras y mezcla para restaurar su consistencia perfecta. Esta fabulosa receta de crema de margarina es perfecta para decorar 12 cupcakes, para rellenar o para glasear un pastel redondo de 2 capas y 8 pulgadas, con suficiente glaseado para cubrir no solo la parte superior, sino también los laterales y el delicioso centro del pastel. Prepárate para crear auténticas obras maestras de repostería con esta deliciosa crema de margarina. En una cazuela o sartén colocamos 250 gramos de chocolate blanco junto con 250 gramos de mantequilla y lo llevamos a la estufa. Dejamos que se derrita a fuego bajo, removiendo constantemente para asegurar una mezcla uniforme. Una vez derretido, retiramos del fuego y reservamos por unos minutos. Luego procedemos a verter gradualmente una lata de leche condensada de coco, que equivale a 210 gramos, y 150 gramos de leche condensada de azúcar en la mezcla derretida. Continuamos removiendo de manera constante mientras añadimos 100 gramos de copos de coco o coco rallado. Utilizamos una batidora de mano para emulsionar. Este proceso garantiza que todos los ingredientes se integren perfectamente en una mezcla homogénea y deliciosa. Vierte la mezcla caliente en otro recipiente apto para el calor, cúbrelo con un film plástico y déjalo enfriar durante 2 o 3 horas. Una vez que la mezcla esté fría y firme, bátela hasta obtener una textura firme, cremosa y deliciosa. La duración y el almacenamiento de la crema Raffaello para pasteles caseros dependen de cómo la conserves. Si guardas la crema Raffaello en un recipiente hermético, en el refrigerador puede durar de 1 a 2 semanas. Asegúrate de mantenerla bien cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos. También puedes congelar la crema Raffaello para un almacenamiento más prolongado. Colócala en un recipiente hermético o una bolsa con cierre hermética y asegúrate de que esté bien sellada. La crema congelada puede conservarse hasta 3 meses en el congelador. Cuando desees usarla, simplemente sácala del congelador y déjala descongelar en el refrigerador durante unas horas antes de usarla. Recuerda etiquetar el recipiente con la fecha para llevar un registro de su frescura. Esta crema se puede utilizar en una variedad de recetas, es perfecta para rellenar tartas, pasteles, postres individuales y decorar deliciosos cupcakes. Se maneja muy bien con una manga pastelera
y es adecuada para utilizar con boquillas lisas o boquilla de gran tamaño. Yo utilizo la boquilla número 353. En este vídeo te mostraré una receta increíblemente deliciosa y saludable. Crema de mangos maduros para rellenar y decorar tartas, postres individuales y cupcakes. Lo mejor de todo es que esta crema no contiene azúcar refinada añadida, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor. La crema de mangos maduros que compartiré contigo es muy fácil de elaborar y el resultado es una crema extra firme ideal para decorar con manga pastelera. Utilizaremos mangos maduros y dulces que le darán un sabor naturalmente dulce y tropical a nuestros postres. Esta crema es tan versátil que podrás utilizarla para rellenar y decorar tartas, darle un toque especial a postres individuales o incluso agregarla como topping en tus cupcakes. Su textura suave y cremosa combinará a la perfección con una variedad de sabores y hará que tus creaciones sean irresistibles. Prepárate para decorar con estilo y disfrutar de postres deliciosos y saludables. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas saludables y deliciosas como esta y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Primer paso, pelas y cortas en cubos 3 mangos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los mangos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos a fuego bajo. Ahora añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueve nuevamente y deja que hierva durante 1 minuto. La cantidad de mangos que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a 3 mangos grandes pelados y cortados. Puedes ajustar la cantidad de mangos según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla hasta obtener un puré de mango suave. Ahora en el puré de mangos caliente, añade un poco de leche y mezcla bien. Añade 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla. Añade una cucharadita de esencia de vainilla. La maicena actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te digo que puedes sustituir la maicena por 100 gramos de harina y que las yemas de huevo se pueden omitir. Añade la otra parte de la leche, en total son 300 mililitros que pueden estar caliente o fría. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. El mango es una fruta rica en vitaminas y ofrece varios beneficios para la salud. El mango maduro es una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. En cuanto a la cocción, es cierto que algunos nutrientes pueden perderse en cierta medida durante el proceso de cocción. Sin embargo, el impacto en los nutrientes del mango maduro al cocinarlo suele ser relativamente bajo.
Una vez espesa, vierte la crema de mangos maduros en un recipiente, de preferencia acero o cristal. Cubre la crema con plástico y déjala enfriar durante al menos 2 horas. Primero permite que alcance la temperatura ambiente y luego guárdala en el refrigerador. Lo siguiente sería añadirle la crema de mangos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. El siguiente paso, agrega 250 ml de nata muy fría para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. La bates por 3 minutos o hasta cuando la nata esté firme. Ve incorporando la crema de mangos y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de anticipación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes observar, esta crema se adapta perfectamente a la manga pastelera, tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos.
Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 mililitros de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante, mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales. Puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo, como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una
Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada. La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátanos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las dos opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. En esta receta de crema extra firme de albaricoques descubrirás una opción deliciosa y llena de sabor para sorprender a tus comensales con un toque de frescura y dulzura natural. Los albaricoques, conocidos por su increíble sabor y su aporte de vitaminas y antioxidantes, serán los protagonistas de esta crema que destaca por su consistencia firme y su capacidad para ser moldeada en hermosas decoraciones como unas bonitas rosas con la manga pastelera. La combinación de la leche de almendras y las yemas de huevo crea una textura suave y sedosa, pero con la particularidad de ser extra firme, lo que permite dar forma y estructura a tus creaciones sin ser demasiado pesada. Es una excelente alternativa para aquellos que buscan opciones más saludables o que tienen restricciones alimenticias. Esta crema de albaricoques es muy versátil y se adapta a diversas preparaciones. Puedes usarla para rellenar tus pasteles favoritos, darles un toque especial a tus cupcakes o disfrutarla en deliciosas tartaletas. Incluso puedes hacer capas alternadas con otros sabores en vasitos individuales para crear postres únicos y vistosos. La preparación es muy sencilla y rápida. No necesitas complicarte para obtener un resultado delicioso y una consistencia ideal para decorar con manga pastelera. Sigue los pasos con detalle y estarás listo para deleitar a tus invitados con una crema de albaricoques extra firme que les encantará. Así que anímate a probar esta exquisita opción y descubre cómo el sabor y la
la textura suave del albaricoque pueden llevar tus postres a otro nivel. Prepárate para recibir elogios y conviértete en el chef estrella de la repostería con esta crema extra firme de albaricoques. Primer paso, corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente y deja que hierva 1 minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 mililitros de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada y endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 mililitros de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme.
Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor. Descubre el arte de la crema de mantequilla con merengue suizo en este increíble vídeo. En esta ocasión te mostraré cómo crear una exquisita crema de mantequilla suave y sedosa que te hará desear más. La clave de esta receta está en el merengue suizo, que le brinda a la crema una textura ligera y menos dulce. Aprenderás cómo equilibrar los ingredientes para obtener el resultado perfecto. El merengue suizo es una crema versátil y muy utilizada en la repostería, y con esta receta podrás dominarla y prepararla fácilmente en la comodidad de tu hogar. La preparación es muy sencilla de recordar. Por cada medida de claras de huevo utilizaremos 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. A continuación te presento los ingredientes en medidas de taza y onzas para que puedas seguir la receta con precisión. Aquí tenemos media taza de claras de huevo, que es equivalente a 125 gramos o a 3 claras de huevo. Aquí una taza de azúcar equivalente a 250 gramos o 8.8 onzas. Y una taza y media de mantequilla sin sal, que es equivalente a 375 gramos o 13.2 onzas. Primer paso, mezcla el azúcar y las claras en un bol. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás en cada fase. Comenzaremos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos el bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Es importante destacar que el merengue suizo es muy popular y conocido debido a que las claras de huevo se pasteurizan en el proceso, lo que garantiza su seguridad para ser consumido en estado crudo. Eso significa que no tienes que preocuparte por consumir el merengue sin cocinar, ya que se ha tomado precauciones para eliminar de salmonela o otras bacterias. Mezcla constante durante aproximadamente 4 minutos hasta que la temperatura alcance entre 65 y 70 grados Celsius. También puedes comprobar la temperatura tocando la mezcla con las yemas de los dedos para asegurarte de que estén muy calientes, más bien quemando, y que el azúcar se haya disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura.
El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Así está perfecto para empezar a añadir la mantequilla en 2 o 3 veces. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, 1,5 tazas. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Te guiaré paso a paso para lograr una crema de mantequilla excepcional. Desde la preparación del merengue suizo hasta la incorporación de la mantequilla, descubrirás los secretos de esta deliciosa receta donde al final te enseño cómo conseguir 3 sabores riquísimos, mejor aún uno más delicioso que el otro, que te servirán para rellenar y decorar con mangas pasteleras por tener una textura extra firme, increíble y perfecta de verdad. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia, se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Le añades una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo por unos segundos más. En total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema se puede preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para utilizar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas, que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, Oreos o otro tipos de galletas trituradas, todo tipo de saborizantes o mermeladas caseras. Prepararé 3 sabores diferentes utilizando este merengue suizo. Una vez que la crema esté lista, trituraré unas galletas Oreo enteras y las incorporaré a una parte de la crema en otro bol. Continuaré batiendo hasta que estén bien integradas. Lo que quiero mostrarte es que sin importar lo que le agregues a esta crema, seguirá manteniendo su firmeza y brillo.
En otra porción de la crema la batiré con 3 cucharaditas generosas de mermelada casera de frutos rojos. Esta mermelada se obtiene al hervir frutos rojos frescos o congelados con un poco de azúcar. Es importante destacar que lograrás esta textura y sabor únicos utilizando mermelada casera, ya que la de comercio no ofrecerá el mismo resultado. Por último te mostraré cómo hacer merengue suizo con Nutella. Agregaré 2 o 3 cucharadas de Nutella a una parte de la crema y batiré hasta integrar por completo. En muy poco tiempo podrás obtener 3 rellenos diferentes y deliciosos con una textura extra firme, ideales para tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postres. Experimenta con estos sabores y disfruta de la versatilidad y calidad de esta crema de merengue suizo en tus creaciones reposteras. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les queden firmes y perfectas, que ya no se cortan, y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscrito a mi canal, por compartir y comentar. Hoy vamos a preparar el merengue italiano con mantequilla y chocolate. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Prepárate para sorprender con esta increíble crema súper firme. Su consistencia permite crear una decoración impecable con la manga pastelera, ideal para rellenar, cubrir y dar un toque delicioso a tus tartas. Es deliciosa y se adapta a una amplia variedad de postres. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por 1 minuto y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Siguiente paso, colocas una cazuela al fuego y le agregas un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Aparte, en el bol de la batidora le agregas medio vaso de claras de huevo, que serían las claras de 3 huevos, y un sobre de azúcar de vainilla o una cucharadita de azúcar blanca normal. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo en saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con chocolate. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Deja que hierva el almíbar a fuego medio alto y también pon en marcha la batidora con las claras de huevo. Esta crema se puede realizar perfectamente con una batidora manual, batidora casera. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería 115-118 grados.
Si no dispones de un termómetro, aquí te enseño un truco. Ahora coge una espátula, la mayoría de ellas traen un agujero pequeño, lo sumerges en el almíbar y soplas fuerte. Si consigues estas burbujas, tu almíbar está perfecto. Mira la textura del almíbar, ya bastante espesa, es casi caramelo. Le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón, mezclas un poco y lo añades en forma de hilo a las claras que están montando. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón o no te gusta, lo puedes sustituir con una cucharadita de jugo de limón al que añades a las claras que están montando. Bate a velocidad alta hasta que notes que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano, firme y brillante. En total son 10 minutos para esta cantidad. Así está perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y cacao puro para transformarlo en una crema de chocolate ideal y resistente al calor, es decir, una buttercream italiano de chocolate perfecto. Siguiente paso, le agregas la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, brillante, firme y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. Es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 7 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, saborizantes, dulce de leche, caramelo o esencias. Ahora le voy a añadir cacao puro, unas 5 cucharadas soperas, la voy a batir a velocidad baja por 1 o 2 minutos o solo hasta integrar y listo. Esta crema así recién acabada la puedes utilizar para rellenar o forrar tartas, pero para decorar con manga pastelera aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco, nada, unos 5 minutos y listo. El buttercream suele ser muy sensible al calor debido a la presencia de mantequilla, pero cuando se combina con merengue italiano adquiere una mayor estabilidad. El merengue le confiere una textura sedosa y ligera, lo que nos permite utilizar menos cantidad de azúcar. A pesar de contener una generosa cantidad de mantequilla, esta crema no tiene un sabor grasoso ni a mantequilla pura. Por el contrario, obtenemos un glaseado estable y delicioso que se complementa a la perfección con pasteles de diferentes sabores. Como puedes apreciar, esta crema es sumamente útil, práctica y versátil. Anímate a probarla y cuéntame cómo te quedó.
No olvides compartir esta receta en tus redes sociales para que más personas disfruten del auténtico merengue italiano con mantequilla y chocolate. Suscríbete para más recetas dulces y deliciosas. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Prepárate para descubrir una combinación celestial de sabores en esta exquisita crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. En este vídeo te enseñaré paso a paso cómo preparar esta irresistible crema que será la estrella de tus tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Prepárate para deleitar a tus seres queridos y a ti mismo con esta crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. No dudes en suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con otros amantes de la repostería. Te garantizo que este dúo de sabores te conquistará desde el primer momento. Comenzaremos con los plátanos maduros que aportarán un dulzor natural y una textura cremosa a nuestra crema. Los plátanos se cocinarán y se triturarán hasta obtener un puré suave y sedoso que se convertirá en la base de nuestra primera capa de crema. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 4 plátanos maduros. Yo utilizo plátanos de Canarias, pero también puedes utilizar otras variedades de plátanos o bananas según tu disponibilidad. Algunas opciones populares incluyen plátanos macho, plátanos manzanos, plátanos dominicanos, plátanos burros, plátanos Cavendish y bananas comunes. Aquí en España el término plátano se utiliza para referirse a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que el término banana se utiliza para una variante similar pero un tanto menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes, puedes utilizar mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son unos 500 gramos y le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros. Opcional, le añades una cucharada sopera de miel, también una cucharadita de esencia de vainilla. Remueve de vez en cuando y la dejas que hierva por 2 minutos. Retira la cazuela del fuego y tritura la mezcla de plátanos de esta manera hasta conseguir un puré líquido de plátanos. Al puré caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Ahora pasa la crema de plátanos a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Pero eso no es todo, porque para elevar aún más el sabor y agregar un toque irresistible, vamos a preparar un ganache de chocolate decadente y suave. Este ganache se elabora calentando crema de leche y agregando chocolate de calidad, creando una mezcla seductora y lujosa que se convertirá en la segunda capa de nuestra crema dúo. Agrega 250 mililitros de nata para montar, crema de leche, crema para batir o crema espesa. Las denominaciones pueden variar según la región y el país. Aparte, coloca una cazuela con un poquito de agua y la llevas a calentar. Le colocas un bol encima de manera que no toque el agua hirviendo y añades la crema de leche. Deja que se caliente un poco la crema de leche y añades 250 gramos de chocolate negro. Vas removiendo hasta que se caliente bien y se derrita el chocolate por completo. Retira el bol, lo tapas con un plástico tocando el chocolate y lo dejas enfriar por completo.
Lo siguiente sería añadir la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría o crema para batir y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátano o de bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Esta crema no sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas en varios pisos en fondant. El siguiente paso consiste en batir el ganache ya enfriado para lograr una textura perfecta. Yo le añado un poquito más de crema para batir, unos 80 ml más. Me gusta más la textura del ganache de esta manera. Para esto puedes utilizar una batidora eléctrica o una batidora de mano. Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente la velocidad media-alta. Bate el ganache durante unos minutos hasta que adquiera una textura más suave y ligera. Observarás cómo se aumenta su volumen y se vuelve más ahierado. Es importante tener en cuenta la consistencia del ganache durante el proceso del batido. Controla su textura de cerca, ya que si se bate en exceso puede volverse granulado. Por lo tanto, es fundamental estar atento y detener el batido en el momento justo cuando el ganache alcance la textura deseada. Batir el ganache de chocolate es un paso clave para obtener un resultado final delicioso y con una textura más ligera y esponjosa. Disfruta del proceso y aprovecha al máximo esta deliciosa preparación. Una vez que ambas cremas estén listas, aprenderás el arte de llenar las mangas pasteleras de forma equitativa para obtener la cantidad justa de cada crema al decorar tus creaciones. Esta técnica te permitirá lograr un equilibrio visual y una distribución perfecta de las cremas en tus tartas, cupcakes o cualquier exquisito postre que quieras decorar. Una vez que tengas ambas cremas preparadas, aprenderás cómo utilizarlas para rellenar y decorar tus tartas y cupcakes. Puedes combinarlas en capas alternas para obtener un equilibrio perfecto entre el dulzor del plátano y la intensidad del chocolate. O si prefieres, puedes usar una crema como relleno y la otra para cubrir tus creaciones, agregando una elegante decoración de remolinos o simplemente esparciéndola con arte sobre tus postres. El resultado final será una explosión de sabores en cada bocado. El dulce y suave plátano maduro se fusionará armoniosamente con el rico y seductor ganache de chocolate, creando una experiencia deliciosa e indulgente para tu paladar. Prepárate para cautivar a tus seres queridos con la crema dúo de plátanos maduros y ganache de chocolate. Sus sabores decadentes y su apariencia impresionante serán la estrella de cualquier evento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre el arte de mezclar y decorar con estas cremas irresistibles. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado.
Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 mililitros más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. Esta crema 100% de manzana es una deliciosa crema fresca que cautivará tu paladar con su sabor y aroma a manzana. Una vez que la pruebes no podrás resistirte a ella. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de manzana es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles o incluso para rellenar vasitos individuales, elaborar helados y crear postres deliciosos en solo unos pocos minutos. Hoy elaboramos una deliciosa crema de manzanas, una fruta saludable que ofrece muchos beneficios para nuestra salud. Primer paso, limpia y corta en trocitos 5 manzanas grandes y las apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade las manzanas cortadas y deja que se calienten un poco. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol o otro tipo de edulcorante y remueve de vez en cuando. Las dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de manzanas que utilizo es de 800 gramos, es decir, las 5 manzanas grandes peladas y cortadas pesaban 800 gramos. Vas triturando las manzanas de esta manera. Así, si quieres con trocitos más grandes, o de esta manera hasta conseguir una especie de puré de manzanas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de manzanas caliente le añades un poco de leche.
Le agregas 3 yemas de huevo, este paso es opcional. Si no quieres o no puedes agregar yema de huevo, lo puedes omitir. Le agregas 100 gramos de harina común, vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Si quieres sustituir la harina de trigo por maicena, la cantidad sería de 50 gramos de maicena. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de manzana a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Lo siguiente sería añadirle la crema de manzana ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de manzana y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas o en vasitos individuales. Esta crema no sirve para rellenar ni tampoco para cubrir tartas en fondant, como tampoco sirve para tartas de varios pisos en fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Así que no dudes en incluir esta deliciosa fruta en tu dieta diaria y elaborar esta crema firme y perfecta para tus postres. También se pueden utilizar para hacer compotas, mermeladas y salsas que pueden ser utilizadas en muchas recetas diferentes. En resumen, las manzanas son una fruta saludable y deliciosa que ofrece muchos beneficios para nuestra salud, con muchos tipos diferentes para elegir y la versatilidad de usarlas en la repostería. Son una excelente adición a cualquier dieta equilibrada y a cualquier receta de repostería. Aquí te enseñaré cómo preparar unos deliciosos helados utilizando esta exquisita crema de manzana. Para empezar, agrega una cucharadita de canela en polvo y mezcla bien para que se integre. Luego pasa la crema a una manga pastelera y rellena unos vasitos de plástico con ella. Coloca un palito en cada vaso y llévalos al congelador por varias horas para que se congelen y adquieran la textura adecuada. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy elaboramos una receta espectacular que seguramente querrás probar.
Se trata de una deliciosa crema fina y saludable elaborada con fruta del dragón. La pulpa de la fruta del dragón tiene un sabor suave y dulce con una textura similar a la del kiwi. La fruta del dragón, también conocida como pitaya, es una fruta exótica con pequeñas semillas negras comestibles. Las semillas de fruta del dragón son una buena fuente de nutrientes ricas en fibra y antioxidantes, lo que las hace beneficiosas para la salud digestiva y la prevención de enfermedades causadas por radicales libres. Esta fruta es baja en calorías, rica en antioxidantes, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un estilo de vida saludable. Además de sus beneficios para la salud, la fruta del dragón es un ingrediente increíblemente versátil en la repostería. La pulpa de la fruta del dragón se puede utilizar para agregar un sabor dulce y tropical a una amplia variedad de postres, desde pasteles y muffins hasta sorbetes y helados. En resumen, esta crema de fruta del dragón es una opción deliciosa y saludable para dar un toque diferente a tus postres. Es fácil de preparar, versátil y perfecta para cualquier ocasión. Anímate a probarla y sorprende a tus invitados con un postre diferente y exótico. Para pelar y cortar la fruta del dragón de manera efectiva, sigue estos pasos. Coloca la fruta del dragón en una tabla de cortar y usa un cuchillo afilado. Corta la fruta en 4 partes. Usa tus dedos para pelar la piel de la fruta. La piel debe salir fácilmente, como si fuera una cáscara. Una vez que hayas pelado la fruta, corta la pulpa en cubos y la apartas por ahora. Una fruta entera pesa alrededor de 600 gramos. La cantidad de fruta que utilizo es de 800 gramos, es decir, una fruta del dragón y media, peladas y cortadas, pesaban 800 gramos. La pulpa de la fruta del dragón es suave y firme, por lo que debería ser fácil de cortar. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade la fruta cortada y deja que se caliente un poco. Opcional, le añades una cucharadita de eritritol, otro tipo de edulcorante, o le puedes añadir azúcar común. Ahora añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio, y remueve de vez en cuando. La dejas que hierva por 2 minutos. Hervir la fruta del dragón puede reducir su contenido de vitamina C y otros nutrientes sensibles al calor, aunque la mayoría de los beneficios de la fruta se mantienen. Baja el fuego y tritura la mezcla de la fruta del dragón hasta conseguir una especie de puré. Una vez triturado, le añades un poco de leche. Mezcla para integrar la leche y le añades 50 gramos de maicena. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina de trigo. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita de esencia de vainilla y, sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien.
Ahora pasa la crema de fruta del dragón a un recipiente o a un bol apto para calor. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de fruta del dragón ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada o la mezclas con mantequilla. Así tal cual, cremosa la puedes utilizar para rellenar tartaletas y luego cubrir con fruta fresca. También le puedes añadir yemas de huevo cuando la hierves y conseguir una rica crema pastelera de fruta del dragón. Siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la mitad de la crema de fruta del dragón y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta crema con nata no sirve para rellenar y tampoco para cubrir tartas en fondant, como tampoco sirve para tartas en varios pisos en fondant. Siguiente paso, agrega un paquete de mantequilla sin sal añadido, que son 250 gramos, y lo bates por 1 minuto o hasta cremar un poco. Esta es la textura que debe tener, a punto de pomada. Ahora le añades la otra mitad de la crema de fruta del dragón y bates por 2 o 3 minutos. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 7 días en la nevera. Esta crema con mantequilla sí sirve para rellenar y cubrir tartas en fondant y también sirve para tartas de varios pisos en fondant. Esta crema, cualquiera de las dos opciones, te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirven para elaborar un rico helado con galletas en varias capas o en vasitos individuales o polos. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoraciones tipo rosetones altos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar, cualquiera de las dos opciones. Aquí tienes una crema deliciosa, refrescante y saludable que es perfecta para cualquier ocasión. La fruta del dragón le dará un toque exótico y sorprendente que sin duda sorprenderá a tus invitados. Atrévete a probarla y sorprende a todos con su sabor único y refrescante. Este relleno de plátano o banana para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También sirve para elaborar un rico helado con galletas o chocolate y canela. Una de las particularidades de esta crema de plátano o banana es que puedes combinarla con cualquier
cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aquí en España se le dice banana a la normalita, que es dulce y más pequeña. Plátano a una variante parecida, un tanto menos dulce. En España la variedad no es muy alta y la llamamos plátano a esta fruta. Así, en algunos países le llamamos plátano, pero si viajamos a Centroamérica nos daremos cuenta de que le llaman banana o banano, mientras que en Cuba le dicen guineo. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es igual a la de España. Es una variedad muy dulce pese a su pequeño tamaño, por lo que se usa mucho en pastelería, repostería y en la elaboración de muchísimos tipos de postres. Dicho esto, seguiré con la receta llamando a esta fruta banana y de esta manera no habrá error en su traducción a otros países. Aprender cómo hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pastel es sumamente sencillo, bastará con seguir estos pasos con detalle. Primer paso, debes comenzar por pelar y trocear 5 plátanos o bananas. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal. Añade las bananas cortadas, 5 unidades que son unos 500 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros, remueves de vez en cuando y las dejas que hiervan por 2 minutos. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando las bananas con un tenedor o tritúralas como yo lo hago. Retiras la cazuela del fuego y al puré de bananas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena y 3 yemas de huevo. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros de leche. Esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar las bananas muy finas, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego, le añades una cucharadita generosa de esencia de vainilla y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de bananas a un recipiente, de preferencia acero o cristal. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de bananas ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada. Siguiente paso, añade 500 mililitros de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos. Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos o bananas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa.
Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Esta crema no te sirve para forrar tartas en fondant y tampoco sirve para rellenar tartas de varios pisos. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos y como aún me sobraba crema, la utilicé para elaborar 3 ricos helados de sándwich. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso tutorial de crema con yemas de huevo, tutorial con solo 2 ingredientes, crema de merengue suizo firme y perfecto y un otro tutorial con 2 tipos de cheesecake. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una crema de Oreo sin mantequilla, sin azúcar, muy rica, suave y deliciosa que te servirá para rellenar tus tartas, pero también a decorar con boquillas. Como puedes ver, queda muy firme, se marca muy bien y la puedes utilizar en cualquier tipo de decoración de tartas o cupcakes. Comenzamos con la receta. Añadimos 500 ml de nata vegetal fría a un recipiente grande y comenzamos a batir a media velocidad, medio minuto, y después pasamos a velocidad alta hasta conseguir una textura firme. A continuación, mezclo 100 ml de leche condensada con 150 gramos de queso crema y los añado a la nata montada. En esta receta no utilizo azúcar porque la nata vegetal ya lleva azúcar incorporado y con los 100 ml de leche condensada compensamos la falta de azúcar y nos queda muy rica y muy dulce.
Para que no os pase como a mí, os recomiendo que escojáis un bol grande antes de comenzar con la receta. Yo he tenido que cambiar de recipiente porque me ha subido mucho la nata. Añadimos 300 gramos de galletas Oreos enteras. Antes de añadirlas, las trituramos. Yo he triturado con un robot de cocina muy bueno que tengo. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un ojo. Pero si no tenéis ninguna máquina que os triture las galletas, podéis meterlas en una bolsa de plástico y con un rodillo las vais aplastando hasta que queden bien trituradas. Ya está lista nuestra crema. ¿Has visto qué fácil? Es un tipo de crema que utilizo muchísimo para rellenar y decorar mis tartas. Todos los que prueban esta crema repiten. Espero que la pruebes, que te haya servido de ayuda este tutorial. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del vídeo. Espero que uses mucho esta crema de Oreo. Ya verás qué buenos resultados te va a dar. Y antes de acabar, mi hijo Dani de 5 años quiere deciros algo. Suscríbete a mi canal, déjame un comentario y activa la campanita y adiós.
¿Cuántas veces te encuentras plátanos en el frutero que por haber alcanzado un cierto punto de madurez tus hijos se niegan a comer? Y como esto es algo bastante común en mi casa también, y no me gusta desperdiciar comida, siempre doy una segunda oportunidad a los plátanos maduros que quedan en el frutero. Aquí te traigo una receta espectacular, económica y muy fácil de preparar. Es una crema deliciosa que podrás utilizar para rellenar una tarta, pastel de plancha, para decorar cupcakes, para postres individuales y decorar pastelitos. Primer paso, limpia y corta 4 plátanos maduros y los apartas por ahora. Prepara una cazuela o una sartén y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y la derrites un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes puedes utilizar mantequilla con sal también. Añade los plátanos cortados, remueve de vez en cuando y los dejas que hierva por 2 minutos. La cantidad de plátanos que utilizo es de 450 gramos, es decir, los 4 plátanos pelados y cortados pesaban 450 gramos. Ahora añades jugo de medio limón, unos 40 mililitros, y mientras sigue hirviendo a fuego medio vas chafando los plátanos con un tenedor hasta conseguir un puré de plátanos. Añade 120 gramos de azúcar, remueve, deja que hierva por unos 30 segundos más y apagas el fuego. Así, con el puré de plátanos caliente le añades 50 gramos de maicena, le añades 3 yemas de huevo y mezclas un poco. Ahora le añades 300 mililitros de leche, esta puede ser caliente o fría, y mezclas bien. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres puedes omitir este paso, ya que luego pasaremos la crema por un colador también. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. A este punto la dejas que hierva por 30 segundos y apagas el fuego. Pasa la crema por un colador fino. Este paso también es opcional. Te digo eso porque, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar esta crema para decorar con manga pastelera y por esta razón la crema tiene que ser muy fina y sin trocitos de plátano. Pero en cambio, si vas a utilizar esta crema para rellenar tarta o pastel de plancha, puedes dejar la crema así porque sabrá aún mejor con algún trocito de plátano en la crema. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Siguiente paso, añade 500 ml de nata muy fría y la bates por 3 minutos.
Cuando esté firme la nata, le vas agregando la crema de plátanos enfriada de poco a poco en varias tandas y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar 24 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Espero que elabores esta crema. Está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y decoración de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Eres de los que no consigue hacer un merengue correctamente? Si es así, quédate conmigo porque este tutorial es especialmente para ti, ya que te cuento todos los trucos para conseguir un merengue suizo extra firme y brillante. El merengue se compone de claras de huevo y azúcar. Es una preparación ligera, espumosa o crujiente según el uso final y el tipo de cocción que le demos. El merengue es una preparación ideal para aprovechar las claras sobrantes de otras elaboraciones de pastelería, tanto para relleno y decoración de tartas y pasteles como cocido al horno en forma de pequeños bocados. Constituye un delicioso dulce que además es tolerado por los celíacos. Para preparar un merengue suizo perfecto, solo hace falta seguir unos sencillos pasos que, aunque debemos de cumplirlos, sobre todo lo relacionado con las temperaturas, son fáciles de cumplir. Añade 500 gramos de azúcar y 250 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 7 huevos. Comenzaremos preparando una cazuela con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varilla y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina hasta que veamos que el azúcar se disuelve, removiendo sin parar y sin sobrepasarse de los 60-65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagulara las claras. Mezclamos por 4 o 5 minutos. Si elaboras más de 7 claras de huevo, recuerda que el tiempo va a aumentar. Si no dispones de termómetro, ahora hacemos la prueba del dedo. Consiste en tomar una muestra de clara de huevo y azúcar con tus dedos y frotarlos con el fin de sentir si hay grumos de azúcar en la preparación. La mezcla la tienes que sentir muy caliente, casi quemando y sin grano de azúcar.
Una vez disuelta el azúcar en las claras, pasaríamos la preparación al bol de la batidora con varillas. También se podría elaborar con batidora manual, aunque el tiempo de preparación sería mayor. Comenzamos a batir a velocidad media alta o alta hasta que las claras empiecen a montar o hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te enseño cuántos minutos necesitas para batir hasta conseguir esta textura de merengue suizo extra firme. Aquí paro la batidora a los 10 minutos de batido y te cuento que así tal cual, este merengue suizo sirve para elaborar suspiros o pavlova. Una prueba de que el merengue está totalmente batido es que forme un pico así, que también llamamos pico del oro. Para conseguir textura extra firme voy a batir el merengue por 5 minutos más y le añado una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora sí, he conseguido la textura y la firmeza que buscaba. Con este merengue extra firme puedes rellenar pasteles, tartas de plancha, tartas de varias capas, puedes forrar las tartas y decorar con mangas pasteleras. Este merengue suizo extra firme se marca muy bien con la manga pastelera, aguanta muy bien la decoración por varios días, sirve para decorar cupcakes y todo tipo de pastelitos individuales. Este merengue se puede teñir con colorantes en gel o colorantes en polvo. A este merengue le añades mantequilla sin sal a punto de pomada y si sigues batiendo por unos minutos más, consigues el merengue suizo de mantequilla o el buttercream suizo. ¿Qué ventajas tiene el merengue suizo? Es más estable que el francés y más fácil de elaborar que el merengue italiano. Como el azúcar se disuelve en las claras con el calor, nos sirve perfectamente azúcar granulado, no necesitamos azúcar glass, nunca se van a notar los granos de azúcar en la boca. Ahora te daré unos trucos para conseguir este merengue suizo extra firme. Truco número 1. Los huevos siempre deben estar a temperatura ambiente, ya que así retienen mucho mejor el aire y conseguiremos que nos monten mejor. Truco número 2. Usa siempre claras de huevo frescos. Con esto me refiero a que no compres las claras pasteurizadas que vienen ya listas para usar. Con estas claras nuestro merengue no tendrá tanto cuerpo, aunque sí nos montará, no tendrá todo el volumen que deseamos. Truco número 3. Usa un cuenco de metal o de cristal. Esto puede parecer una tontería, pero sin duda marcará la diferencia. El metal y el cristal son materiales lisos y sin ranuras, con lo que una vez limpios están perfectos. Truco número 4. Para separar las claras de las yemas, te recomiendo que lo hagas en un cuenco aparte y de una en una. Para que lo entiendas mejor, yo rompo el huevo en un vaso y pongo en un vaso la yema y en el otro la clara. Y de allí transfiero la clara al cuenco donde las voy a montar. ¿Y por qué hago eso? Muy fácil, porque así si se me rompe una yema de huevo, no echaré a perder el resto de las claras. Las boquillas que utilizo para hacer esta decoración son la boquilla grande número 353, la boquilla número 1E, la 1M de Wilton y para formar unas bonitas y diferentes rosas te enseño mi truco y la manera fácil de lograr. Pinta la manga pastelera por dentro trazando una línea con colorante en gel utilizando un pincho largo y llena la manga pastelera con merengue extra firme una vez que hayas introducido la boquilla para rosas. De esta manera conseguirás unas rosas muy bonitas sin utilizar mucho colorante. Ahora te daré el último truco y consejo. Truco número 5. La cantidad de azúcar debe de ser el doble del peso de las claras. Por lo tanto, es mucho mejor pesar las claras para así asegurarnos de que estamos añadiendo la cantidad exacta de azúcar. Es por esta razón que en algunas recetas de merengue encontraremos las cantidades en gramos, es decir, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería 4 huevos aproximados, por 200 gramos de azúcar.
Y hasta allí llegan mis 5 trucos para un merengue duro y brillante. Recuerda que según sea el merengue que quieras conseguir y para lo que necesites, se elaborará de una forma u otra. Pero estos 5 trucos son generalizados, por lo que te recomiendo tenerlos en cuenta siempre a la hora de preparar cualquier tipo de merengue. Espero que te sirva este tutorial y que consigas hacer un merengue duro, brillante, perfecto y, como no, extra firme. Si buscas decoración con boquillas rusas en merengue, aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso. Aquí te paso una lista de cremas para rellenar y decorar, aquí una lista de recetas completas fáciles y aquí una lista con merengues, suspiros y pavlova. Hoy te enseño a elaborar una riquísima crema de nueces hervidas en leche con mantequilla. Es una crema muy antigua, una receta que elaboraban nuestras bisabuelas, sin huevos, aromática y muy sabrosa. Primer paso, tuesta 300 gramos de nueces, así tal cual sin añadir grasa, en una sartén y por unos minutos. Deja enfriar las nueces por completo y las trituras. No se pueden triturar calientes porque se vuelven aceitosas. Lo siguiente, disuelve 20 gramos de maicena con un poquito de leche y lo apartas por ahora. Aparte, en una cazuela añades la leche, en total utilizas 250 mililitros, añade 200 gramos de azúcar, una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal y remueves constante hasta que hierva por unos minutos y el azúcar se haya disuelto por completo. A este punto, cuando hierva fuerte, le bajas el fuego y añades la mezcla de leche con la maicena. Remueve un poco para integrar y le echas las nueces trituradas. Mezcla bien y deja que hierva por 1 o 2 minutos y listo. Apaga el fuego y deja que enfríe por completo a temperatura ambiente. Añade 500 gramos de mantequilla blandita, esta es la textura que debe tener. La mantequilla que yo utilizo es de 82% grasa y sin sal añadida, no sirve utilizar margarina. Bate por unos minutos para acremar un poco y le vas añadiendo la crema de nueces en varias tandas. Es muy importante que tanto la crema con nueces como la mantequilla tengan la misma temperatura, la temperatura ambiente. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con una batidora a velocidad alta por 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. Te comento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista con cremas para tartas
y la encuentras en la descripción del vídeo también. Al final la crema queda así, suave, fina, llena de crujientes trocitos de nuez tostada, una verdadera delicia. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta si te gustó este tutorial, si ya has probado esta receta y qué futuras recetas te gustaría ver en mi canal. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy elaboramos un rico y perfecto frosting de queso ideal para cubrir, rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Es una crema básica muy sencilla de hacer, con ingredientes muy comunes. Es una crema absolutamente deliciosa que seguro te encantará su sabor y su textura. Añade 300 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, blandita, así tiene que estar, y 150 gramos de azúcar glass, azúcar impalpable. Voy a colocar un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo exacto de batido que necesitas para esta cantidad. Bate la mantequilla con el azúcar por 4 minutos a velocidad alta o hasta que veas que tiene la textura muy cremosa. Esta crema la puedes elaborar también con una batidora manual, quedará igual de perfecta y firme. Repasa los laterales del bol y sigue batiendo por 1 minuto más. Vuelves a repasar y recoger la crema y añades una cucharita de esencia de limón. Añades también 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia o queso similar muy frío y bate nada más solo hasta integrar, unos 30 segundos y listo. Así tiene que quedar con esta textura firme y perfecta. No tengas miedo en elaborar esta crema, no se corta, es muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo. Es muy importante seguir estos pasos, la temperatura de la mantequilla a punto de pomada y la crema muy fría y batir solo hasta integrar, nada más. A esta crema le puedes agregar colorantes en gel y mezclar suave. Le puedes agregar chocolate blanco derretido y enfriado, queda muy rica. Es una crema firme, se marca muy bien con la manga pastelera, la decoración queda muy marcada y muy bonita. Cuéntame de qué provincia me estás viendo y cuál es tu receta favorita. ¿Cuál receta de las mías has elaborado? ¿Qué tal te gustó? ¿Y qué le cambiarías? Comparte esta receta con tus amigos, esta es una manera en la que puedes ayudar a que mi canal crezca y mi tutorial tenga más visualizaciones. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito, activa la campanita y comenta si te gustó mi receta. Muchísimas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto. Hola amigos, en el tutorial de hoy te enseño 2 maneras diferentes de montar la nata vegetal y cómo conseguir recuperarla por sobrebatir demasiado. La nata que yo utilizo es de la marca Ambiente Puratos, es nata vegetal. Agrego 250 ml de nata fría en un recipiente un poco alto. Voy a colocar un temporizador y así puedes ver el tiempo que necesitas para esta cantidad. Para batir la nata puedes utilizar bol de plástico, cristal o de acero inoxidable. Sirve cualquiera. El sabor de la nata vegetal, esta marca es suave, dulce, pero no empalagosa y ligeramente avainillada. Yo no le agrego más azúcar, pero si quieres le puedes agregar un par de cucharadas para esta cantidad. Es opcional. Mira, esta es la textura que a mí personal me gusta. En total han sido 2 minutos y 30 segundos para esta cantidad.
con la batidora manual a velocidad alta. Te cuento que esta nata vegetal, o también la llamamos crema para batir, la podemos utilizar en rellenar y decorar muchísimos tipos de postres, pasteles y tartas. Tiene una textura perfecta para decorar con manga pastelera, se puede teñir en todos los colores, de preferencia con colorantes en gel, incluso la puedes utilizar para hacer ganache de chocolate. Para elaborar helados, como ves, es un producto muy versátil y siempre conviene tener un brick en la nevera. Ahora te quiero enseñar qué pasa si bates la nata por un minuto más y la textura que tendría. Quedará muy dura, demasiado firme, ya que la nata cuando la montamos es mejor dejarla un punto más suave porque ella sola al pasar unos minutos endurece y vuelve firme. Aquí te enseño cómo queda la decoración con manga pastelera, para mi gusto demasiado firme y le aparecen los agujeritos típicos cuando la nata o crema para batir está sobrebatida. Ahora te enseño cómo recuperar la nata sobrebatida y cómo conseguir que vuelva a textura cremosa y lista para decorar. Le añades una cucharada de leche fría y mezclas bien con una espátula. Según cómo veas la textura, le vuelves a añadir otra cucharada de leche fría. Si por intolerancia no puedes utilizar leche, le puedes sustituir por un par de cucharadas de agua fría y el resultado sería igual. Ahora sí, hemos conseguido una nata bonita, textura cremosa y suave, lista para decorar con manga pastelera. La segunda manera para montar la nata o crema para batir es agregar 250 ml nata fría y batir por un minuto o hasta conseguir un pico suave. Vuelvo a poner en marcha el temporizador y de esta manera sabrás el tiempo de batido que necesitas para esta cantidad. Agrega 2 cucharadas soperas de queso crema tipo Filadelfia y 2 cucharadas soperas de leche condensada. Si quieres agregar alguna esencia, ahora sería el momento de agregar. Bate por unos segundos más o hasta integrar y listo. Obtienes una crema firme, muy suave y cremosa, perfecta para rellenar, forrar y decorar tus tartas. Tiene una textura que aguanta muy bien cualquier decoración.
A esta crema, así tal cual, puedes añadir puré de frutas del bosque, fresas o piña, cada una de ellas hervidas tipo mermelada, y consigues un relleno riquísimo para tus tartas. Le puedes añadir oreos triturados, fideos de chocolate, cacao en polvo o dulce de leche. Se puede teñir con colorantes en gel o colorante en pasta. Esta nata o crema para batir aguanta por 5 horas fuera de la nevera y por 4 días en la nevera. Esta crema no sirve para forrar una tarta y luego cubrir con fondant, pero es perfecta para forrar la tarta y decorar, pegar obleas de papel de arroz comestible y luego acabar con decoración en manga pastelera. Quedan las tartas perfectas. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta si te gustó este tutorial, de qué país me estás viendo y qué receta te gustaría que elabore en mi próximo vídeo. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, es una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por unos minutos y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. En donde yo vivo hace muchísima calor, por lo tanto saqué el paquete de mantequilla de la nevera solo media hora antes de empezar con la receta. El siguiente paso, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con Ferrero Rocher. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo, por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora, coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso o las claras de 3 huevos, más una cucharita de azúcar o un sobre de azúcar de vainilla, que serían 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se cocina el almíbar. Ahora te enseño un truco por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de silicona, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar ya está listo. En 6 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades media cucharita de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto con el bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias, ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco el almíbar y lo añades en forma de hilo a las claras. Añade media cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio.
Así queda el merengue italiano. En total son 10 minutos para esta cantidad. Está perfecto para rellenar, cubrir o decorar tartas y postres por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y Ferrero Rocher para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Siguiente paso, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, esencias o chocolate derretido y enfriado. En esta receta le añadiré Ferrero Rocher y te enseño una manera muy fácil para conseguir una crema deliciosa y espectacular. Tritura 6 bombones de Ferrero Rocher con 50 ml de leche muy caliente y pasas la mezcla por un colador. Aquí te enseño dos maneras de realizar esta crema. Primero añades la mezcla de Ferrero Rocher, la parte fina, sin los trozos de almendras. Mezcla con la batidora a velocidad baja, sin miedo, la crema no se corta, tiene una textura muy firme y la mezcla de Ferrero Rocher le dará un color muy bonito y de sabor ni te cuento. Está riquísima de verdad. La tienes que probar y espero que me lo cuentes en los comentarios. Paso la mitad del merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher a una manga pastelera con boquilla número 1E y la otra parte le añado la mezcla que tiene los trozos de almendras. Tanto una como la otra sirve para rellenar y decorar tartas. Te enseño las dos maneras y así puedes elegir la que más te guste. Como te conté antes, que hace mucha calor, te digo que la crema tal cual para rellenar puedes utilizarla. Pero para decorar, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríe un poco. Nada, unos 5 o 10 minutos y listo. Podrás decorar y la crema se marcará mucho mejor. También te digo que si no tienes Ferrero Rocher, puedes mezclar cacao puro o chocolate con leche muy caliente y almendras. Tritura todo junto y listo. Espero te haya gustado mi receta y que la pruebes y me comentes qué tal. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.
Hola amigos, hoy elaboramos una crema de frutas del bosque, un relleno riquísimo, sin mantequilla, que te servirá para rellenar tartas, postres pequeños, cupcakes o incluso para elaborar postres en vasos individuales. Empieza por añadir una bolsa de frutas congeladas, añade medio vaso de agua y un vaso de azúcar blanca común. Remueve de vez en cuando y deja que hierva a fuego medio alto por 30 minutos aproximado. Esta mermelada casera de frutas del bosque la puedes preparar con un par de días de antelación para el relleno de tus postres. En este tutorial te enseño paso a paso cómo elaborar este riquísimo relleno, también cómo rellenar la tarta y una bonita y fácil idea de decoración. Añade 350 ml de nata vegetal muy fría y bate por un minuto a velocidad media alta. Añade 150 ml de leche condensada y 100 gramos de queso tipo Filadelfia. Bate por 2 minutos más o hasta que veas que empieza a espesar y hace pico suave. Te aconsejo no sobrebatir demasiado porque la nata vegetal aún endurece y espesa después de un rato. Añade unas cucharadas de mermelada de frutas del bosque ya enfriada y bate solo hasta integrar. La crema tiene que quedar suave y con una textura cremosa. Si por lo que sea endurece demasiado y tiene textura como con muchos agujeritos tipo sobrebatida, aquí te dejo un truco. Añade 2 o 3 cucharadas de leche muy fría y remueves con una espátula hasta integrar. Si hace falta, añades más leche y mezcla hasta que la textura de la crema sea muy cremosa y suave. Prepara el molde con una bolsa de plástico o film transparente de la manera que yo lo hago. El molde que yo utilizo es de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Coloca el primer bizcocho y lo remojas muy bien con almíbar, le añades varias cucharadas de mermelada y luego una parte de la cantidad de crema de frutas del bosque. Coloca el siguiente bizcocho, aprieta un poco y sigue igual con las capas hasta acabar. El bizcocho de vainilla es de 15 centímetros de diámetro y la receta con el tutorial paso a paso te lo dejo en la cajita de descripción y aquí también. Es una receta sin mantequilla, un bizcocho perfecto para cualquier tipo de decoración, es perfecto para tartas de varios pisos y para tartas cubiertas con fondant. El almíbar lo conseguí hirviendo agua con azúcar, es decir, un vaso de azúcar con 2 vasos de agua. La fruta que yo utilizo es congelada, son 300 gramos. También puedes elaborar mermelada con fruta fresca. Si no te gusta añadir la mermelada con las semillas, la puedes triturar y pasar por un colador. No te aconsejo utilizar mermelada de comercio, no conseguirás el mismo sabor, el color de la crema y tampoco la misma textura. Cubre la tarta con el mismo plástico y la dejas descansar por 4 horas, lo ideal sería toda la noche. Desmolda la tarta, le das la vuelta y la colocas sobre la base o sobre la fuente donde la vayas a presentar. Repasa con un alisador de tartas y de esta manera quitas la crema sobrante y quedará el lateral liso y listo para decoración. Esta tarta yo la voy a cubrir y decorar con merengue suizo de mantequilla. El tutorial con la receta paso a paso te la dejaré en la cajita de descripción y aquí también. Esta tarta la puedes cubrir y decorar con la misma crema de frutas del bosque, con nata, merengue italiano,
con crema francesa de yemas de huevo y con muchos tipos más. Todas estas cremas, todos los tutoriales los encuentras en mi canal. Cubre la tarta con la primera capa de merengue suizo de mantequilla, una capa fina, y la llevas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, prepara la segunda capa de crema de esta manera. Extiende un plástico y coloca con una espátula crema suiza de mantequilla en varios colores. Alisa un poco y lo llevas a la nevera por 15 minutos. Saca la tarta de la nevera y le colocas la crema con el plástico apretando para que quede pegada a la tarta. Retoca con una espátula en los huecos donde no llegó la crema y forma diseños de esta manera. Lleva la tarta a la nevera por 30 minutos para que endurezca un poco el merengue suizo de mantequilla. Mezcla una cucharita de vodka con media cucharita o un poco menos de polvo comestible dorado y con un pincel bastante fino resigue el contorno del diseño de la tarta. Este paso le dará un efecto muy elegante y muy bonito a tu tarta. Este diseño es muy bonito, elegante y sobre todo si eres principiante y no puedes alisar muy bien todavía tu tarta, esta es una buena y bonita opción. Te quedará una tarta muy bonita con una decoración de reposterías de diseño. Espero te haya gustado mi tutorial. Elabora este relleno de frutas del bosque muy fácil, muy rico y fresquito. No es muy dulce, también si quieres le puedes quitar un poco de la cantidad de azúcar o de la leche condensada. Es una crema, un relleno muy utilizado y muy pedido en tartas de bodas, bautizos o cumpleaños. Queda muy bonita con bizcocho de vainilla por el color que le da la mermelada al bizcocho, pero también queda genial con bizcocho de chocolate. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Comenta de qué país ves mi tutorial, si te gustó la receta y si la vas a elaborar y también en qué tipo de postre la utilizarás. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy elaboramos el merengue suizo de mantequilla y chocolate. En este tutorial utilizaré batidora manual para que veas la textura y cómo queda de firme esta crema, aunque no utilice batidora profesional. También te enseño cómo teñir esta crema y el tipo de colorante que utilizo. Empieza por colocar una cazuela al fuego, le añades medio litro de agua y le pones un bol apto para calor encima. Añade 125 gramos de clara de huevo, lo que sería clara de 3 huevos y 250 gramos de azúcar. Remueve constante hasta que se disuelva el azúcar por completo y llega a una temperatura entre 55 y 60 grados. La receta que yo utilizo es de una parte de clara de huevo, 2 partes azúcar y 3 partes mantequilla. Es decir, 125 gramos de clara de huevo, 250 gramos de azúcar y 375 gramos de mantequilla a punto de pomada. La temperatura de
la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave, a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente y consigas un merengue suizo de pico suave. Añade una cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo por un minuto más. En total, hasta que enfríe, serán unos 5 minutos de batido para esta cantidad. Este es el punto perfecto de la mantequilla, que se hunda el dedo, pero que no esté derretida. Sigue batiendo y añades de poco a poco la mantequilla. Llegará un punto que te parecerá como que queda líquida la mezcla, pero no te preocupes, porque es normal. Sigue añadiendo la mantequilla hasta acabar y sigue batiendo a velocidad media-alta hasta que veas que hace el cambio y se vuelve una crema firme, brillante y espesa. Esta crema la puedes utilizar para rellenar, forrar y decorar tartas y cupcakes. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para usarla en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Le añades 2 cucharadas de cacao puro y mezclas suave al principio con la espátula y luego con la batidora hasta integrar. También puedes utilizar chocolate negro con leche o chocolate blanco derretido y luego enfriado. Ahora te enseño cómo teñir esta crema de chocolate. Añade bastante colorante en gel y mezcla suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad y lo puedes hacer durante el batido. Vuelvo a añadir colorante en gel, mezclo hasta integrar y lo dejo reposar por un mínimo de 1 hora. De esta manera potencia un poco más el color. Ya ves, para conseguir estos colores fuertes, rojo, negro y azul, te aconsejo añadir cacao puro y mucho colorante en gel y de buena calidad.
También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de crema para rellenar y decorar tus tartas. Muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa. También encuentras tutoriales con el merengue suizo de mantequilla elaborado con la batidora profesional y muchos tipos más. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te será muy fácil encontrarlas. Mira cómo se marca de bonito, qué textura perfecta tiene, es una crema muy versátil y muy utilizada en el mundo de la repostería. La boquilla que utilizo es la boquilla 1M de Wilton. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Elabora esta receta fácil y déjamelo saber qué tal salió y si te gustó en los comentarios. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy elaboramos una buttercream diferente, mucho mejor y más fácil que la buttercream original. Empieza por añadir agua muy caliente al azúcar glass. La cantidad de azúcar glass que yo utilizo es de 200 gramos y unos 80 mililitros de agua muy caliente. Remueve muy bien para desintegrar el azúcar glass y lo apartas por ahora. Con este paso te será muy fácil elaborar la buttercream sin pensar que al comer la crema notarás los granitos de azúcar. Con este truco te resultará una crema de mantequilla muy suave y sedosa al paladar. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida con 82% de grasa. Para esta receta utilizo 400 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, a temperatura ambiente. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave, a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Acrema la mantequilla por unos minutos y le agregas la mitad de la mezcla de azúcar impalpable y agua caliente. Esta receta yo la elaboro con batidora manual para enseñarte que se puede y la textura que queda. Pero si dispones de una batidora profesional, utilízala y verás que conseguirás una buttercream suave, sedosa y firme en un instante. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass mezclado con agua muy caliente, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más a la receta para que el buttercream quede aún más firme y consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa. También encuentras tutoriales con el merengue suizo de mantequilla y muchos tipos más. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te será muy fácil encontrarlas. Añade 200 gramos de leche condensada y una cucharada de coñac y mezcla por un minuto. La receta original tiene sabor a vainilla, pero le puedes añadir cualquier aroma que desees. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, cacao en polvo, dulce de leche, Nutella o mermeladas y puré de frutas.
Esta crema se conserva en la nevera por 7 días. Puedes incluso congelarla, pero siempre que la vuelvas a usar, debes dejarla a temperatura ambiente hasta que esté lista. Este buttercream aguanta muy bien a temperatura ambiente por 5 horas o más, pero no aguanta altas temperaturas. Con esta cantidad de buttercream puedes forrar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta, más una decoración simple. También puedes forrar una tarta y luego cubrirla con fondant, queda muy firme y muy lisa. Es una crema perfecta para alisar. Bajo mi punto de vista, esta crema es mejor y más fácil de elaborar que la buttercream original. Aquí te quiero enseñar cómo puedes darle color a esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta y de buena calidad. Siempre te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más cantidad de colorante. Si buscas tonos suaves, tonos pastel, ves agregando de una en una las gotas de colorante y mezclas hasta conseguir el tono que quieras. Es una crema perfecta, mira qué bonito queda, como se marca con la manga pastelera, es suave y sedosa. Esta crema también es perfecta para formar flores, para hacer decoraciones con las boquillas rusas. Esta crema tiene un sabor muy rico y no es muy dulce. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar si lo deseas o restar si te parece muy dulce. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Elabora esta receta fácil y déjamelo saber qué tal salió y si te gustó en los comentarios. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy elaboramos una crema rica, firme y deliciosa que te servirá para rellenar tus pasteles, tartas, cupcakes y también para decorar con manga pastelera. Es una crema a base de 3 leches, tiene un sabor increíble de rico, parece helado de vainilla. Para elaborar esta deliciosa crema solo necesitas leche evaporada, leche condensada, leche entera, maicena, mantequilla, vainilla y huevos. En un caso con fondo grueso, calienta 250 ml de leche evaporada y la apartas por ahora. Aparte, en una fuente mezcla 100 ml de leche entera con 30 gramos de maicena. Mezcla un poco para integrar y añades 2 huevos.
Vuelve a mezclar un poco, añade 200 gramos de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Vuelves a mezclar bien hasta integrar y añades la leche evaporada calentita. Pasa la mezcla de 3 leches a una cazuela y lo hierves a fuego medio alto sin dejar de remover hasta que espese muy bien. Pasa la crema a otro recipiente donde la puedas dejar enfriar. Cubre con un plástico y deja que enfríe hasta llegar a temperatura ambiente. El siguiente paso será acremar bien la mantequilla. Yo utilizo mantequilla sin sal y muy blandita. Según la temperatura donde estés, si la mantequilla no tiene esta textura, la puedes calentar en el microondas, pero ten mucho cuidado porque solo con unos segundos es suficiente. Bate la mantequilla por 4 o 5 minutos hasta que esté brillante y muy cremosa. La cantidad que yo utilizo son 400 gramos de mantequilla sin sal. Una vez que tenga esta textura la mantequilla, puedes agregar la crema 3 leches y batir hasta integrar. Agrega una parte de crema y bate a velocidad media-baja. Agregas la otra mitad de crema 3 leches y bates hasta que se vuelva muy cremosa y muy firme. Como puedes ver, esta crema es muy fácil de elaborar y si te gusta el sabor 3 leches, pues esta crema se volverá una de tus favoritas. Y estoy segura que la tarta que lleve este relleno o decoración va a triunfar. Repasa con una espátula los laterales del bol para estar seguro que se integra todo bien y vuelve a batir por un minuto. Ahora te voy a enseñar cómo conseguir, por si quieres, crema 3 leches de chocolate. Primera opción sería agregar chocolate derretido y enfriado a la crema, y la segunda opción, y más económica, la que yo te enseño, es mezclar 2 cucharadas soperas de cacao puro con 3 cucharadas de leche calentita. Mezcla bien para que no queden grumos de cacao y lo agregas a la crema. Bate solo hasta integrar el chocolate y listo. En un momento ya tienes 2 tipos de crema 3 leches para elaborar tus postres. Comparte esta receta con tus amigos en redes sociales, de esta manera también ayudarás a que mi canal crezca. Comenta qué tal te gustó esta receta y también en qué tipo de postres has utilizado esta crema 3 leches. Espero tener muchos comentarios y muchas respuestas a que os ha gustado mucho esta crema deliciosa igual que a mí. También me gustaría saber de qué país estás viendo mi tutorial. Muchas gracias por tus comentarios y por contestar.
Aquí te quiero enseñar cómo darle color a esta crema y cómo queda de bonito. Yo elijo la crema con chocolate y voy a teñir dos tonos diferentes, el color negro y el color rojo. Para conseguir tonos fuertes tienes que agregar bastante colorante, si es posible en gel y de buena calidad. Conseguirás mejor resultado. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial te enseño cómo elaborar una bonita tarta en 3 pasos para tu mesa dulce o tu candy bar casero. Primer paso, elaboramos un bizcocho suave genovés para rellenar. Segundo, un rico relleno de Oreo. Y tercer paso, elaboramos un merengue suizo firme y brillante, perfecto para decorar con manga pastelera. Empieza con el primer paso, el bizcocho genovés con 3 ingredientes. Añade 7 huevos enteros al bol de la batidora y los bates por 2 minutos a velocidad alta. Como puedes ver, pongo en marcha el temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo aproximado que necesitas para cada fase, aunque también depende de la potencia de cada aparato. Añade 250 gramos de azúcar común y bate por 7 minutos a velocidad alta. Si utilizas una batidora manual, puede que necesites 2 minutos más de batido o hasta que la mezcla ha triplicado su volumen. En total han sido 9 minutos de batido a máxima velocidad hasta conseguir el famoso punto cinta, que es cuando escura de las varillas forme un dibujo o cinta sobre la mezcla. Añade 250 gramos de harina común y la tamizas en el momento de agregar. Además de empaparlo en almíbar y rellenarlo, este bizcocho genovés se puede consumir tal cual, pues tiene una textura de algodón y un sabor fantástico. Mezcla con unas varillas o una espátula con movimientos suaves e envolventes hasta integrar toda la harina y no queden grumos. Prepara un molde y lo engrasas con aceite o mantequilla. Yo utilizo un molde de 22 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Vierte la mezcla de bizcocho y repasa con una brocheta para sacar posibles burbujas de aire. Si quieres asegurar que se despega perfectamente, pon un círculo de papel de hornear en el fondo del molde y también en el lateral. Precalienta el horno a 150 grados y horneas el bizcocho por 45 minutos a esta temperatura. Desmolda el bizcocho y lo dejas enfriar sobre una rejilla. Para rellenar este bizcocho te aconsejo que lo dejes reposar un día bien envuelto en plástico. De esta manera gana firmeza y te será muy fácil cortarlo y manipularlo. Ahora vas a elaborar un rico relleno de Oreo. Este es el paso número 2. Agrega 600 mililitros de nata vegetal muy fría y la bates por 1 minuto aproximado o hasta que veas que hace pico suave. Agrega 100 gramos de queso tipo Filadelfia y 150 gramos de leche condensada. Bate por 1 minuto más a velocidad media o hasta que veas que la crema se marca y hace olas. Añade 200 gramos de Oreos enteras trituradas y bate nada más hasta integrar. Para montar la tarta yo ya tengo el bizcocho cortado en 5 capas de 2 centímetros de grosor cada capa. En el mismo molde de 22 centímetros de diámetro coloqué film transparente.
Coloca el primer bizcocho y lo bañas bien con almíbar. El almíbar yo lo preparo hirviendo 2 vasos de agua con un vaso de azúcar. Añade una parte de la cantidad de crema de Oreo y la nivelas ayudándote con una espátula. Coloca otra capa de bizcocho, almíbar y crema de Oreo y así hasta acabar de montar la tarta. Te comento que esta es la última parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas, las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candy bar casero, para que tu familia y los invitados nunca olviden este día y no tengas que pagar altos precios por algo tan sencillo. Quédate hasta el final de esta serie, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Envuelves la tarta en plástico y la dejas reposar en la nevera por un mínimo de 4 horas. Lo ideal sería toda una noche. Por último, nos queda el paso número 3, donde elaboraremos un merengue suizo brillante y perfecto para decorar nuestra tarta. Coloca una cazuela con agua al fuego y le pones encima un recipiente apto para calor que se adapte de tal forma que no toque el agua de la cazuela. Añade un vaso de claras de huevo y 2 vasos de azúcar común. Remueve constante con unas varillas mientras calientas todo a baño María. Mezcla sin parar unos 7 minutos para esta cantidad hasta alcanzar una temperatura de 55-60 grados. Es muy importante vigilar la temperatura que no pase de 60 grados para evitar que el huevo coagule. Si no dispones de un termómetro, sabiendo el tiempo que tiene que hervir, más viendo la textura espumosa y aparte al tocar con las yemas de los dedos la mezcla estará muy caliente y el azúcar se habrá disuelto por completo. Pues con esta información y tips, aunque no dispongas de un termómetro, te aseguro que conseguirás un merengue firme y brillante. Monta las claras con batidora eléctrica a velocidad muy alta por 6 minutos o hasta que esté casi frío el merengue y hayas logrado que haga picos duros y esté muy firme y brillante. Desmolda la tarta sobre una base o fuente donde la vayas a presentar. Utiliza una base giratoria, esto facilita mucho la tarea de decorar tartas. Cubre la tarta con una capa fina de merengue suizo y la apartas por ahora. Este tipo de base giratoria y la mayoría de los utensilios y electrodomésticos que utilizo en mis vídeos los puedes encontrar en la descripción de mi vídeo y los puedes comprar directamente en Amazon. Reparte el merengue suizo en varios boles para teñirlo en varios colores. Aquí te enseño cómo queda la textura, cómo teñirlo y también te enseño colorantes en gel de diferentes marcas. Puedes agregar la cantidad que quieras según el tono que busques y remueve suave hasta integrar. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Me gustaría saber de qué país ves mi tutorial. Déjame un comentario, ¿qué tal te gustó esta idea de candy bar casero, esta serie de 5 tutoriales? También me gustaría saber cuál de ellas has elaborado y si mis consejos, trucos y tips te hayan sido de gran ayuda. Espero que así sea. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Pasa el merengue suizo en mangas pasteleras con boquillas número 1M de Wilton y forma rosetones, una fila con cada color. Para cubrir la tarta de 22 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta, yo necesité una ración y media de merengue suizo para esta decoración.
Mira qué bonito queda. Aquí están las 5 ideas para tu candy bar casero, donde con estos 5 tutoriales puedes elaborar y montar una mesa dulce aún mucho mejor que la que yo te expongo. Aquí solo falta un bonito mantel, unos globos, vasos, platitos, bebidas y que empiece la fiesta. Aquí te enseño la tarta después de estar un día en la nevera. La textura que tiene está riquísima y lo que quiero que veas, el merengue suizo sigue igual, la forma de los rosetones, los colores, como también su textura cremosa. Gracias por ver mi tutorial hasta el final y por el apoyo que me das. Cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una riquísima crema de mantequilla con bechamel. Una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles y para decorar con manga pastelera. En una cazuela con fondo grueso, añade 60 gramos de harina común, lo que sería 4 cucharadas. Añade 150 gramos de azúcar común, lo que sería 9 cucharadas. Una cucharita de esencia de vainilla y 250 mililitros de leche. Mezcla todo lo que puedas para que no haya grumos. Utiliza unas varillas y mezcla constante a fuego medio alto hasta que espese muy bien la bechamel. Cuando ya está espesa, deja cocinar la crema por unos segundos más. Cambia la bechamel en otro recipiente, la cubres con film transparente y la dejas enfriar a temperatura ambiente. Bate la bechamel enfriada por unos segundos y la apartas por ahora. Este paso lo haces para suavizar un poco la bechamel y no tener que batir por mucho tiempo cuando la agregues a la mantequilla. Aparta la crema de harina por ahora y en el mismo recipiente bate la mantequilla. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Cuando la mantequilla tenga esta textura cremosa y blanca, puedes añadir la bechamel. La añades en 2 tandas y sigues batiendo a velocidad media-alta hasta integrar. Esta crema de mantequilla y harina es muy fácil de hacer, pero a veces puede tener problemas. Al igual que todas las recetas de crema de mantequilla, es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente, pero no demasiado calientes o suaves, o esto puede causar estragos en su crema de mantequilla. Puedes utilizar harina sin gluten si deseas. Esta crema de mantequilla con bechamel o crema de mantequilla con harina, o también se llama glaseado de armiño, antiguamente la utilizaban en rellenar y decorar la famosa tarta Red Velvet hasta que apareció el buttercream de crema de queso. Para los que no les guste el queso crema, el glaseado de armiño puede ser una buena alternativa. Y en cuanto elaboren esta crema, les aseguro que les va a encantar tanto como el sabor suave que tiene, lo fácil que es para elaborar y además muy económico.
Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana, también se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, permita que la crema de mantequilla vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Es muy fácil y te aconsejo utilizar colorantes en gel. A esta crema le puedes añadir Nutella, dulce de leche, chocolate derretido y enfriado, todo tipo de saborizantes. También le puedes añadir mermeladas o puré de frutas. Añades lo que le añades, te aseguro que estará deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta antigua que te traigo hoy. Espero que la pruebes y elabores muchos postres con esta crema. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas para rellenar y decorar tartas. Esta crema de mantequilla con bechamel no lleva huevo, no lleva azúcar glass, no lleva queso. Puede que sea una de las más fáciles y económicas cremas que hay para rellenar y decorar tartas. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comenta y comparte esta receta con tus amigos, así ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de mascarpone y chocolate. No lleva mantequilla, no lleva azúcar. Es una crema con tan solo 3 ingredientes que te sirve para decorar tartas y cupcakes. Empieza por añadir 500 ml de nata muy fría. Añade 2 tarinas de queso mascarpone, lo que sería 500 gramos. Bate a una velocidad media-alta por unos 3-4 minutos hasta conseguir una textura con picos muy suaves. Esta es la consistencia que debe tener la nata con el queso mascarpone. Siguiente paso, agrega 400 gramos de chocolate derretido y enfriado con un contenido de 40% de cacao. Añádelo a la mezcla y bate nada más, solo hasta integrar.
Repasa con una espátula de silicona y vuelve a integrar con la batidora manual. Esta crema la puedes elaborar con batidora profesional, queda aún mejor, pero con mucho cuidado de no sobrebatir. Espero que te haya gustado esta crema de mascarpone y chocolate. Está deliciosa y suave. Se marca muy bien con la manga pastelera, queda firme, estable y lo más importante es que te tomará tan solo unos minutos en elaborarla. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial, comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una sabrosa crema de café. Es una crema muy fácil de preparar, muy firme y estable, que te sirve para rellenar todo tipo de pasteles, tartas y cupcakes. También sirve para decorar tus postres con manga pastelera. Es una crema que mantiene muy bien su forma, es la crema perfecta. Pon a fuego medio alto una cazuela con fondo grueso y agrega 70 ml de agua y 3 yemas de huevo y remueve un poco con unas varillas. Añade un sobre de azúcar de vainilla más 250 ml de leche condensada. Remueve constante hasta que veas que está burbujeando la crema y que se ve bastante espesa. Pasas la crema a otro recipiente. La cubres con film transparente para evitar que seque en la superficie y la dejas enfriar por 1 hora. Aparte, mezcla 3 cucharadas de café instantáneo con 100 ml de leche tibia y lo apartas. Agrega 400 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, es decir, mantequilla blandita, y la bates por unos 3 minutos o hasta que blanquee y emulsione muy bien. Agrega la mezcla de café instantáneo con la leche y bate por 2 minutos más o hasta integrar por completo.
Agrega la crema de yemas enfriada, la agregas en varias tandas y mezclas a velocidad media-alta solamente hasta integrar. Así queda de bonita esta crema, firme y suave y con un delicioso sabor a café. Yo te enseño a elaborar esta crema con una batidora manual, pero con batidora profesional quedará aún mucho mejor. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar la crema de mantequilla francesa con chocolate. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles con la facilidad con la que se extiende y también tiene la consistencia adecuada para decorar con manga pastelera. Agrega 250 gramos de azúcar, lo que sería un vaso lleno, y 100 mililitros de agua, lo que sería menos de la mitad del vaso. Cocina el almíbar a fuego medio alto, lo dejas que rompa a hervir hasta alcanzar los 120 grados. Aparte, en un bol coloca las 8 yemas, es importante que estén a temperatura ambiente. Lo habitual para realizar esta crema es utilizar una batidora profesional, pero como puedes ver yo utilizo una batidora manual y ya verás que el resultado será una crema firme, homogénea, igual como si la hubieras hecho con una batidora profesional. El uso del termómetro es útil pero no imprescindible. Para controlar la cocción del azúcar y saber si ya está listo el almíbar, coge una cuchara o espátula, la mayoría suelen traer un agujero pequeño, sumerge en el almíbar y sopla. Si consigues estas burbujas, el almíbar ya está listo. Deja el almíbar descansar 30 segundos y lo añades a las yemas sin dejar de batir. Lo agregas en forma de hilo por la pared interior del recipiente. Sube la velocidad de la batidora y bate hasta que las yemas estén frías. Para que veas más o menos el tiempo de cocción y el tiempo de cada fase, coloqué el temporizador y así espero que te sea de gran ayuda a la hora de elaborar esta crema de yemas.
Una vez que haya enfriado, comienza a añadir la mantequilla sin sal, que son 350 gramos, lo que sería un paquete y medio. Esta tiene que tener una textura pomada, es decir, lo suficiente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La añadiremos cortada en cubitos y gradualmente hasta conseguir una crema firme, suave y homogénea. Mira qué bonito. Este es el punto cuando la crema hace el cambio de una crema líquida, se transforma en una crema deliciosa, suave y muy firme. Parece magia. Esta crema la podrás utilizar en rellenar tartas, pasteles y muchos tipos de postres. También sirve para decorar con manga pastelera. Esta crema aguanta bien a temperatura ambiente, pero no aguanta altas temperaturas. Agrega 150 gramos de chocolate derretido y enfriado. Mezcla hasta integrar. Lo siguiente te enseño cómo teñir esta crema francesa en color rojo y color negro. Normalmente para conseguir estos colores se suele añadir cacao en polvo. Como la crema ya tiene chocolate, solamente agregas colorante en gel y mezcla suave. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos.
Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a preparar la famosa crema de yemas, que es la crema muselina. Es una de las principales cremas y muy utilizadas en el mundo de la repostería. Esta crema tiene una consistencia ideal para rellenar y decorar tartas, pasteles, cupcakes y muchos tipos de postres. Empieza por añadir 8 yemas a temperatura ambiente. Añade 250 gramos de azúcar común, lo que serían 15 cucharadas soperas. Mezcla un poco para integrar bien el azúcar y añade 70 gramos de maicena, lo que serían 5 cucharadas soperas. Vuelve a mezclar y agregas 200 mililitros de leche entera. Integras bien y le agregas 600 mililitros más de leche. En total son 800 mililitros de leche. Pasa toda la mezcla a una cazuela y cocina la crema a fuego medio alto sin dejar de remover. Puede tardar unos 10 minutos hasta que espese muy bien. Cuando esté bien espesa y haya hervido bastante, apaga el fuego y le agregas una cucharadita de extracto de vainilla. Pasa la crema a otro recipiente. La cubres con film transparente para que no se forme costra en la superficie. Lo dejas enfriar primero a temperatura ambiente y luego por 1 hora en la nevera. Agrega 400 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada. La bates por 5 minutos o hasta que veas que está muy cremosa. Empieza a añadir la crema de poco a poco mezclando suave. Aconsejo no sobrebatir, mezclar solo hasta integrar. De esta manera consigues una crema firme y con textura muy sedosa.
Con esta cantidad de crema muselina puedes rellenar 2 tartas de 18 o 20 centímetros de diámetro o una tarta de 25 o 30 centímetros de diámetro. Esta es la textura que tiene que quedar, está muy firme, suave y sedosa. Esta crema dura por 3 días en el frigorífico. Otro consejo que te doy, la mantequilla no se puede sustituir por margarina, porque el punto de fusión de la margarina es diferente al de la mantequilla. Además, el sabor es totalmente diferente y el resultado será una crema más grasosa y se caerá con mayor facilidad. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les quiero mostrar cómo teñir el merengue suizo de mantequilla con colorante en gel y un truco para potenciar el color. También les enseño cómo queda de firme esta crema formando unas bonitas rosas. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón. Mezclo suave con una espátula. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema, brutal. Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad hace potenciar el color. Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos y aparte quiero que vean qué bonitas quedan con este merengue suizo con mantequilla, que bien se marca y lo firme que queda. Espero que con este tutorial haya resuelto muchas de vuestras dudas. Es un tutorial completo para principiantes. Yo creo que les ayudará muchísimo a la hora de elaborar este merengue suizo con mantequilla. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir, por favor.
El tutorial con esta crema, este merengue suizo de mantequilla firme y perfecto, lo encuentran en mi canal. También les dejo el link aquí en la pantalla y aparte les comento que de hecho son dos tutoriales con esta crema suiza. Uno que hago con la batidora profesional y otro tutorial que hago con la batidora manual, que es justo esta crema en concreto con la que formo las rosas. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial paso a paso aprenderás a elaborar la famosa crema suiza de mantequilla o también lo llamamos merengue suizo con mantequilla. En este tutorial utilizaré batidora manual, es decir, batidora casera. Te voy a mostrar los ingredientes y cantidades en peso y también las medidas en vaso. Casi todo el vídeo utilizo un cronómetro y de esta manera te ayudaré y sabrás el tiempo que necesitas para cada fase hasta conseguir tu merengue suizo con mantequilla perfecto, firme y delicioso. Empieza con la receta. Primer paso, separa las claras de la yema de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 40 gramos aproximado. En total, las 3 claras pesan 125 gramos, lo que sería más de la mitad del vaso. En 2 vasos iguales pesaré 125 gramos de azúcar en cada vaso. La mantequilla sin sal sería 375 gramos y si no tienes una báscula, eso sería un paquete y medio o un poquito más. La mantequilla que yo utilizo es a punto de pomada, es decir, blandita, que se hunda el dedo al apretar, pero no derretida.
Para preparar el merengue suizo, coloca una cazuela al fuego y vierte medio litro de agua. Cuando empiece a hervir el agua, pon un bol de cristal encima y añada las claras de huevo y el azúcar. Pondré en marcha el cronómetro que tengo preparado y así sabrás el tiempo exacto de cada paso. Con unas varillas vas a remover constante. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar entre 55 y 60 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy calentita y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente. Tienes que hacer bajar la temperatura y montar el merengue suizo, si no cuando añadas la mantequilla se derretirá y parecerá una sopa cortada. Como puedes ver, vuelvo a poner el cronómetro y en 5 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo, está en 35 grados. Perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. Ahora empieza a añadir la mantequilla cubito a cubito y con la batidora a velocidad mínima. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue y añade todos los cubitos de mantequilla y ya verás que se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado y listo para usar. Mira qué bonito, este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forrar y decorar tus tartas y cupcakes.
Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días, incluso se puede congelar. En total son casi 9 minutos para conseguir esta crema. También ten en cuenta que es poca cantidad. Esta crema es perfecta para usarla en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en la sombra o un sitio fresquito durante la fiesta. Por último, añádele tu sabor preferido. Yo utilizo esencia de vainilla media cucharita. También le puedes añadir alguna pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, queso crema, dulce de leche, poco a poco sin excederse en el batido y tampoco subir la velocidad. Incluso, si ves necesario, integra con una espátula. Te quiero pedir que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Te pido que me dejes un comentario o al menos un dedito arriba si te gustó. Yo espero que así sea, y también que compartas este tutorial que lo he hecho con mucho cariño y donde intento resolver algunas de las dudas que he visto que tenéis a la hora de elaborar este merengue suizo de mantequilla. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ahora te voy a enseñar cómo teñir esta crema. Yo utilizo siempre colorante comestible en gel. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón. Mezclo suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad, y lo puedes hacer durante el batido. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema. ¡Brutal! Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad, hace potenciar el color. Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ba 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 ba.
Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos y aparte quiero que vean qué bonitas quedan con este merengue suizo con mantequilla, que bien se marca y lo firme que queda. Espero que con este tutorial haya resuelto muchas de vuestras dudas. Es un tutorial completo para principiantes. Yo creo que les ayudará muchísimo a la hora de elaborar este merengue suizo con mantequilla. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir, por favor. Muchas gracias y hasta pronto. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar la crema de mantequilla francesa. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, por la facilidad con que se extiende y también tiene la consistencia adecuada para decorar con manga pastelera. En este tutorial te daré unos consejos y sugerencias sobre esta receta de mantequilla francesa. En una cacerola de acero inoxidable colocamos 250 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Es importante que sea en este orden, siempre pondremos primero el azúcar y después el agua. La cantidad de agua, como veis, es muy poca, no es necesario llenar en exceso, solo lo justo para humedecer todo el azúcar. Es por eso que os digo que primero se pone el azúcar y después el agua. A fuego suave dejamos que rompa a hervir y vamos a cocinar este almíbar
hasta alcanzar los 120 grados. En un bol de acero inoxidable o de cristal vamos a poner las 8 yemas. Es importantísimo que estén a temperatura ambiente, así que acordaos de sacar los huevos de la nevera un rato antes de empezar a preparar la crema de mantequilla francesa. Lo habitual para elaborar esta crema es utilizar una batidora profesional, pero como podéis ver yo utilizo una batidora manual común y van a ver que el resultado será una crema firme, homogénea, igual como si la hubieran hecho con una batidora profesional. El uso del termómetro es útil, pero no imprescindible. Para controlar la cocción del azúcar y saber si ya está listo el jarabe, basta con sumergir un tenedor. Cuando se retira se debe formar un hilo fino, no debe gotear, esto nos indica que ya está listo. Entonces retiramos el jarabe del fuego y lo dejaremos reposar unos 30 segundos. Ahora vamos a añadir este jarabe a las yemas, sin parar de batir. Lo haremos de poco a poco, dejando que caiga en forma de hilo por la pared interior del recipiente. Cuando esté totalmente incorporado, vamos a subir la velocidad de la batidora manual y seguiremos batiendo hasta que la preparación esté fría. Para que veáis más o menos cuántos minutos estoy batiendo, coloqué un temporizador y así espero ayudaros a la hora de preparar y elaborar esta crema de mantequilla francesa. Una vez que haya enfriado, comenzamos a incorporar la mantequilla. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La iremos incorporando cortada en cubitos y gradualmente. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave y homogénea. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación todavía está algo caliente, lo que ocurrirá es que la crema se volverá líquida o se cortará, así que mucho cuidado con este paso. Aparte de los 250 gramos de mantequilla, le añadiré unos 80 gramos más porque veo que le falta y no tiene todavía la textura como debe ser. En total, para esta receta utilicé 330 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada. Mirar el cambio, por si les pasa igual ya saben, añadiendo un trocito más de mantequilla la crema ya coge textura y firmeza. Cuando tengamos lista la crema de mantequilla francesa es el momento si nos apetece aromatizarla, por ejemplo con chocolate, extracto de café, aroma de vainilla o podemos dejarla a natural.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar el merengue italiano. Su textura es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchísimos tipos de postres y dulces. En este tutorial te daré unos consejos y sugerencias sobre este merengue italiano para que te quede firme, brillante y delicioso como el que ves en la pantalla. Primer paso, separa las claras de las yemas de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 30-35 gramos aproximado. En total, las 3 claras de huevo pesan 105 gramos, lo que sería la mitad del vaso. Ahora voy a pesar el azúcar. Son 265 gramos en peso. En vaso sería un vaso y un cuarto de vaso. Y en tazas medidoras, pues 2 tazas de medio y 1 taza de 1/3. En una cacerola colocamos los 265 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Pondré en marcha el temporizador y así sabrás los minutos que necesitas para cocinar el almíbar y cuándo pararlo. También te daré un buen truco por si no dispones de un termómetro de cocina. A fuego suave que rompa a hervir vamos a cocinar este almíbar hasta alcanzar los 115-120 grados. Cuando haya pasado 3 minutos y el almíbar está a la mitad de su cocción, ya puedes empezar a batir las claras de huevo. Yo las voy a batir con la batidora profesional, pero con la batidora manual, batidora casera, también se puede realizar este merengue italiano. Para que el merengue italiano tenga una mayor estabilidad y no se baje, añade media cucharita de jugo de limón o sal de frutas con sabor a limón. Yo soy más de usar sal de frutas, puesto que deja un sabor muy rico a limón, ayuda muchísimo a que el merengue italiano quede brillante, firme y la decoración de la tarta muy marcada por la consistencia del merengue. Con este merengue puedes realizar decoraciones con las boquillas rosas y todo tipo de flores. Ya está el almíbar cocinado en su punto entre 115 y 120 grados. Ahora te enseño el truco y el consejo por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de madera, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar está listo. Si utilizas sal de frutas con sabor a limón, como yo, lo añades ahora al almíbar antes de apagar el fuego. Si utilizas jugo de limón, lo añades a las claras que estás montando. En 5 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades una cucharada de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto al bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco y lo añades en forma de hilo a las claras. En total necesitas 6 minutos para cocinar el almíbar. También te digo que es poca cantidad. Con esta cantidad de merengue puedes cubrir una tarta de 15 centímetros de diámetro y hacer una decoración simple. Sigue batiendo hasta que enfríe el merengue y quede firme y brillante.
Importante, si le añades colorante, aconsejo colorante en gel. Ves añadiendo poca cantidad a la vez, mezcla suave con espátula o unas varillas de mano para que el merengue no cambie la textura firme. Este merengue italiano tiene una textura muy firme, por lo cual aguanta muy bien por 5 horas a temperatura ambiente, aguanta por 3 días en la nevera, la decoración queda igual de la misma forma, incluso lo puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. Con 3 minutos de batido ya está listo el merengue. Está casi frío, perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas y dulces. Mira qué textura tiene y qué firme se ve. Este es el punto. Si sacas el globo de la batidora y el merengue tiene esta forma que se llama pico del oro, eso quiere decir que lo has hecho muy bien y que tu merengue italiano está perfecto. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, bienvenido y muchas gracias. Te pido que me dejes un comentario o un dedito arriba si te gustó mi tutorial. También te pido que compartas con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a preparar una receta fácil y con ingredientes muy comunes: huevos, leche, azúcar, mantequilla, maicena y vainilla. Y esta es la famosa crema pastelera, fácil, rápida y perfecta para rellenar y decorar tus postres. En un bol o en una fuente añades 8 yemas de huevo y 250 gramos de azúcar. Mezcla un poco para romper las yemas y añades 100 gramos de maicena. Para esta receta vas a utilizar 1 litro de leche. Añades un poco del litro de leche a la mezcla con las yemas y con las varillas vas mezclando hasta integrar y que quede lo más homogéneo posible y sin grumos. Añade una cucharita de esencia de vainilla y mezcla un poquito más y lo apartas por ahora. En una cacerola con fondo grueso añades la otra parte del litro de leche y lo pones a calentar a fuego medio alto. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a serlo, retiras del fuego y lo mezclas con las yemas.
Cuando esté todo integrado, lo vuelves a pasar a la cacerola y otra vez a fuego medio o fuego medio alto y lo hierves sin dejar de remover. Al principio cuesta un poco, pero irás comprobando cómo va cogiendo textura la crema y va espesando. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal, notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Ahora, el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Por eso te digo que es opcional. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre. Para poder enseñarte cómo conseguir crema pastelera de chocolate, reparto la crema en dos partes y en una de ellas le añado 150 gramos pepitas de chocolate. La crema tiene que estar muy caliente, remueve hasta fundir el chocolate. La crema pastelera tiene que enfriarse completamente antes de utilizarla. Para evitar que al enfriar forme costra, cúbrela con film transparente, asegúrate de que el film esté en contacto con la crema. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizar la crema pastelera la voy a batir un poco. Este paso lo puedes hacer también con unas varillas de mano. Este paso es para que vuelva a su punto cremoso después de enfriar. Para conservar la crema pastelera si te ha sobrado, la guardas en un recipiente hermético con un film transparente apoyado directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera unos 3 o 4 días máximo. No es conveniente congelar la crema pastelera, ya que al descongelarse pierde mucho de su textura. Puedes añadirle cualquier aroma, extracto o pasta a la crema pastelera, incluso puedes añadirle un toque de licor. Aquí he pasado las dos cremas pasteleras de vainilla y la crema pastelera de chocolate a unas mangas pasteleras con boquilla número 1E y boquilla 6B de Wilton y te enseño cómo de bonito se marca la firmeza que tiene. Espero te haya gustado este básico de repostería y estoy segura que te servirá para elaborar y acompañar una gran variedad de postres. Es una crema perfecta para rellenar y decorar con manga pastelera, tartas, cupcakes y pasteles. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Comparte esta receta perfecta con tus amistades, de esta manera puedes apoyar mi canal. Comenta si te gustó la receta y también me gustaría saber de qué país ves mi vídeo. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a preparar una deliciosa buttercream americana firme y sedosa con solo 3 ingredientes. Tradicionalmente se solía emplear el doble de azúcar que la materia grasa, aunque poco a poco se han ido adaptando las recetas más a nuestros gustos. La receta que yo te traigo hoy lleva la misma cantidad de azúcar glass que la mantequilla sin sal, y ya verás qué crema más rica, sedosa, firme y con una textura muy agradable al paladar. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Empieza con la receta. Añade 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada y la bates por 3 minutos o hasta que veas que acremó un poco. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Añade 500 gramos de azúcar glass previamente tamizada y 80 mililitros de leche. Lo agregas gradualmente en varias tandas. Cuando agregues el azúcar glass, mezcla unos segundos a mano para incorporar un poco el azúcar y así evitarás que te salga volando cuando enciendas la batidora. Y si no, pues te pasará como a mí. Bate por 2 minutos aproximado cada vez que agregas azúcar glass y leche a velocidad media-alta. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más de azúcar glass para que la crema quede aún más consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa, con chocolate o dulce de leche. También tengo tutorial con el merengue suizo de mantequilla, donde lo elaboro con la batidora manual, y otro tutorial con el merengue italiano a prueba de gravedad, que es la única buttercream resistente al sol y una de las más utilizadas por los reposteros durante todo el verano. Dicho esto, si eres principiante o no, ya sabes que en mi canal encuentras todo tipo de cremas bien explicadas con trucos y consejos. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te sea muy fácil encontrarlas. Aquí es el momento de añadir aromas si quieres. La crema básica se hace de sabor vainilla, pero puedes añadir cualquier aroma que desees. Aún así, casi siempre añado un poquito de esencia de vainilla, aunque el sabor sea de naranja, café, limón. También le puedes añadir chocolate fundido y enfriado o cacao en polvo al final del batido y mezclar hasta integrar. Aquí te quiero enseñar cómo puedes colorear esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta. Te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más colorante. Colores claros como verde, azul, morado o rosa pastel los conseguirás sin esfuerzo. Pero si, por ejemplo, quieres que tu buttercream sea de color negro o rojo intenso, te va a costar más, y un buen truco para conseguirlo sin tener que añadir demasiado colorante es partir de un buttercream de chocolate. Así ya tendremos una base oscura y conseguiremos el negro y rojo con más facilidad.
Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta de crema de mantequilla con una base de merengue suizo. Esta variante es la clásica buttercream. Es súper deliciosa y su característica principal es que no es tan grasosa y que tiene una textura mucho más suave como la seda, cremosa y mucho menos dulce. Muchos reposteros la usan en vez de la clásica buttercream americana por estas razones. La receta es muy sencilla de recordar porque por cada medida de claras de huevo son 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal. Aquí te enseño los ingredientes en medidas de taza. Media taza de claras de huevo equivale a 125 gramos o a 3 claras. Una taza de azúcar, que son 250 gramos. Una taza y media de mantequilla sin sal, que son 375 gramos. Y 2 cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Comenzaremos preparando un caso con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varillas y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina, hasta que veamos que el azúcar se disuelve removiendo sin parar y sin que sobrepase de los 65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagularan las claras. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar temperatura entre 60 y 65 grados. O hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy caliente, casi quemando y el azúcar se ha disuelto por completo. Este merengue es muy popular, muy conocido, ya que las claras se pasteurizan antes de ser montadas y por lo tanto puede ser consumido con seguridad aún estando en crudo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás para batir este merengue suizo con mantequilla y frutos rojos. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería. Queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Como puedes ver, vuelvo a poner el temporizador y en 4 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo. Está en 32 grados, está perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, una taza y media. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares. Sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito.
En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia. Se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para usar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema le puedes añadir pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, todo tipo de saborizantes o mermelada de frutos rojos, así como yo lo hago. Añade la mermelada casera de frutos rojos, un par de cucharadas. Yo la pasé por un colador para quitar las semillas. Eso es opcional. Bate por unos segundos, solo hasta integrar y listo. En total han sido un poco más de 7 minutos de batido para esta cantidad. Comparte esta receta con tus amigos y en tus redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla y frutos rojos, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les queden firmes y perfectas, que ya no se cortan y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscritos a mi canal, por compartir y comentar. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial te enseño cómo montar unas torres de cartón desde cero para luego llenarlas con merengues. Serán el centro de atención de cualquier fiesta o mesa dulce que vayas a montar. Primero haz los merengues de esta manera. Pesa 500 gramos de azúcar y 250 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 7 huevos. Aparte, coloca a fuego una cazuela con agua, enciende la estufa y pon el bol con el azúcar y la clara de huevo encima y remueve constante. Te tomará unos 5 minutos hasta que se calienten las claras y se disuelva el azúcar por completo. Si tienes termómetro, la temperatura ideal sería de 53 grados y si no tienes, compruébalo con la mano. Coge un poco de clara y si está muy caliente y no se nota el grano de azúcar, eso quiere decir que ya lo puedes pasar a la batidora para preparar el merengue.
Bate a velocidad alta por 6 minutos. Agrega una cucharada de harina de maíz y media cucharita de esencia de fresa o del sabor que quieras. Bate por unos minutos más a velocidad media. Así tiene que quedar el merengue suizo, firme y brillante. En total unos 8 minutos aproximados. Ahora pásalo a una manga pastelera o una bolsa con la boquilla 1M de Wilton y forma los merengues uniformes de esta manera para que luzcan bonitos en la torre de cartón donde los pondrás. Aquí te enseño cómo hice los merengues de color rosa y azul. El colorante en gel agrégalo al final cuando esté casi frío el merengue. Para conseguir colores pastel puedes agregar, como yo lo hice, y batir un poco más con la batidora. Si buscas color fuerte, tienes que agregar mucho más colorante en gel y te aconsejo mezclar con la espátula para que tu merengue no pierda firmeza. Con esta cantidad de azúcar y claras de huevo te saldrán 3 bandejas de merengues en forma de rosa como yo los hice. Los llevas al horno y los secas a 90 grados por 1 hora y 30 minutos. En la puerta del horno coloca un trapo de cocina para que se aguante abierta. Así los merengues secan mejor y quedan crujientes si sale el vapor mientras están secando. Para preparar la torre necesitas hoja de cartón o cartulina del color que quieras, film transparente para envolver, cinta o cola, yo utilizo cinta de 2 caras y unas tijeras. Coloca cinta o cola en un lateral de la cartulina y luego dale forma de cono girándolo. Cuando lo tengas bien de la altura que quieras, quítale la otra parte de la cinta y lo pegas bien. Corta la parte que sobra y envuélvelo con film transparente.
Coloca la torre sobre una fuente o sobre una base donde la vayas a presentar. Para pegar las rosas de merengues a la torre puedes utilizar glacé real, merengue suizo con mantequilla o guardar un poco de merengue suizo como yo lo hice y es el que voy a utilizar. Extiende una capa fina de crema con una espátula y ves colocando de una en una las rosas de merengue. Coloca con una mano y con la otra mano aguanta la torre para no moverla. Para una torre de 63 centímetros de altura, necesitarás unas 70-75 unidades de rosas de merengues. En mi caso me faltaron algunas del tono rosa claro y tuve que acabar la torre con merengues en tono un poco más fuerte. Ahora voy a utilizar merengue suizo de mantequilla para colocar las rosas blancas de merengues a la torre.
suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Si es que ya estás suscrito, muchas gracias. Comparte esta bonita idea con tus amigos. Es muy fácil de hacer, luce mucho en la mesa dulce y aparte los merengues son unos dulces crujientes que gustan mucho a los niños, pero también a los mayores. Es una idea muy económica. Déjame un comentario qué tal te gustó el tutorial, o al menos una carita dulce o un dedito arriba. Me pondré muy feliz de saberlo que lo he hecho bien. Aquí te quiero enseñar cómo secó el merengue suizo con el que pegué las rosas, y también te quiero enseñar cómo de secas están las rosas, o sea los merenguitos. Están crujientes y deliciosos, de verdad. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo, que estén bien y hasta la próxima.
Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender unas técnicas básicas para elaborar unas bonitas rosas, en cómo teñir el merengue italiano y te voy a dar consejos, trucos y ayudas sobre posibles fallos en elaborar este merengue italiano extra firme y cómo solucionarlos. Primero reparte merengue italiano en varios boles según los colores que quieras conseguir. Te aconsejo utilizar colorantes en gel, obtendrás mucho mejor resultado. Yo utilizo colorantes en gel, 3 marcas diferentes, para que veas el resultado, lo bien que tiñen, que no cambian la textura del merengue para nada, sigue igual de firme y brillante. Para conseguir tono más suave o tono más fuerte, esto depende de la cantidad de colorante que le añades. Los colorantes en gel que yo utilizo son colorantes fuertes y de buena calidad, pero aún así, si buscas tono rojo fuerte o color negro, tendrás que añadir mucha cantidad de colorante para obtenerlo. Para el tono verde oscuro le tuve que añadir colorante verde varias veces más una gota de colorante negro. Para elaborar las rosas voy a utilizar boquillas de diferentes marcas, más grandes y más pequeñas. Esta es la boquilla número 128 para elaborar rosas grandes. Esta es una boquilla curvada para pétalos, es la número 874, es una boquilla para elaborar rosas grandes muy bonitas. Aquí tengo dos boquillas casi idénticas, de diferentes marcas, pero del mismo número, el número 125. Estas dos boquillas también son idénticas, una sin número comprada en AliExpress y la otra el número 123. Las siguientes son las boquillas para hojas, número 68 y número 113. Aquí te enseño unos conos de arroz comprados también en AliExpress, sirven muchísimo para formar las rosas junto con este soporte o clavo para repostería. Para colocar la boquilla en la manga pastelera, hazlo de esta manera. Desliza el pico dentro de la manga hasta que encaje y corta la punta de la manga pastelera. Coloca la manga pastelera en un vaso alto, dobla hacia afuera cubriendo el vaso con la manga. Ahora puedes agregar el merengue a cucharadas fácilmente. Cierra la manga pastelera con un clip de cocina y lo apartas por ahora. Haz lo mismo, los mismos pasos con las siguientes boquillas. Aquí vamos a formar las rosas. Coloca un poquito de merengue al clavo y le colocas el cono de arroz. Empieza a formar la rosa. Cuando decoras, presta atención a la velocidad y la presión. Los principiantes tienden a decorar lento al principio, lo que le da un aspecto desigual. La presión también es importante. Demasiado hará que la decoración se deforme y si presionas poco vas a tener un trabajo con un aspecto tembloroso. Una vez que te sientas cómodo, todo esto mejora. No hay nada que preocuparse, inténtalo las veces que sea necesario. Dicen que la práctica hace al maestro, pues eso amigos, vamos a practicar. Mientras miras, disfrutas y aprendes cómo decorar con estas boquillas, yo te hablaré sobre los posibles fallos que puedas tener en elaborar este merengue italiano extra firme.
El merengue queda en punto firme, pero al decorar empieza a caer como si se derritiera. Las posibles causas son no batir suficiente el merengue. Además, si hay mucha humedad en el ambiente, esto también contribuye a que el merengue afloje. El merengue queda como chicloso y no alisa bien. Esto sucede cuando el almíbar preparado tiene demasiada azúcar en relación con la cantidad de claras. También sucede cuando se deja pasar el punto del almíbar. El merengue queda como una espuma suave. Esto pasa cuando la medida de claras es mayor a la indicada con relación al almíbar o cuando no se bate bien el merengue, lo suficiente hasta que quede bien cremoso, brillante y extra firme. Después de preparar el merengue y en reposo, empieza a decantar líquido como si se separara el almíbar del batido de las claras. Eso sucede cuando se han batido mucho las claras antes de agregar el almíbar, quedó flojo el punto del almíbar, se agregó muy rápido el almíbar a las claras y cuando no se bate lo suficiente el merengue. Así queda de bonita, firme, perfecta y bien marcada la decoración con este merengue italiano extra firme. Te animo a que elabores esta receta sin miedo. En el tutorial paso a paso te lo explico de la manera más sencilla. Comparte este tutorial con tus amigos, comenta si has elaborado ya esta receta, este merengue italiano firme y perfecto. Antes de acabar, te quiero enseñar de cómo queda este merengue y esta decoración después de estar 3 días en la nevera. Sigue igual, los colores no cambiaron para nada. Lo guardé en la nevera tal cual como lo ves sin tapar el plato. Lo único que cambió es que se ha secado, pero eso es normal. Puedes ver que no hay líquido en el plato, el merengue italiano está perfecto. Como muchos me habéis preguntado si este merengue italiano sirve para hornear, no, este merengue no sirve, pero aquí te dejo el tutorial con el merengue que sí sirve para hornear. Para los que todavía no sabéis hacer el merengue italiano, aquí os dejo la receta que yo utilizo. También tengo varias recetas de bizcochos altos, sin gluten y de diferentes sabores. Los encuentras en esta lista. La crema de mandarinas y limones extra firme es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta deliciosa crema, especialmente formulada para ser extra firme, es ideal para rellenar, forrar y decorar tartas de manera precisa y profesional. Con el toque de cítrico de las mandarinas y el frescor del limón, esta crema añade el sabor refrescante y exquisito a tus postres. Su firmeza la hace ideal para rellenar y decorar postres individuales como pastelitos y cupcakes, ya que permite crear detalles decorativos con gran precisión. La combinación de mandarinas y limón le otorga un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo cítrico, lo que la convierte en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a pasteles tradicionales como a creaciones más modernas. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de mandarinas y limones. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 4 o 5 mandarinas y 3 o 4 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de mandarinas y limones en total. También puedes sustituir las mandarinas por naranjas y quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cazuela y agrega 4 huevos medianos enteros.
Añade media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos, y revuelve un poco. También te digo que puedes añadir menos cantidad de azúcar o sustituirlo por azúcar moreno o edulcorante. A continuación, incorpora 50 gramos de maicena y mezcla muy bien. También puedes mezclar la maicena con un poco de jugo de mandarinas y luego añadirla a la mezcla. La maicena actúa como agente espesante, mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 100 gramos de harina común. Ahora le añades todo el zumo de mandarinas y limones a la cazuela con los huevos y remueves muy bien. Lleva la cazuela al fuego. Opcional, le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón y sin dejarte remover, hierve la crema por 3 minutos o hasta que espese muy bien. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigues con la receta. Añade 500 gramos de nata muy fría y la bates por 1 minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te aseguro que es adecuada para forrar tartas con fondant. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla número 1E. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar.
Con la crema de mandarinas y limón extra firme podrás sorprender a tus invitados con su sabor fresco y vibrante, además de dar un toque elegante y profesional a tus creaciones reposteras. Experimenta con esta crema y descubre la versatilidad que aporta a tus postres, lo que la convierte en un relleno deliciosamente versátil que se adapta tanto a pasteles tradicionales como a creaciones más modernas.